Bienvenidos a este espacio de reflexión y sabiduría. Hoy, les presentamos El Profeta, una obra maestra de Khalil Gibran que ha tocado los corazones de millones de personas alrededor del mundo. En cada capítulo, el profeta Al-Mustafa comparte sus pensamientos y enseñanzas sobre los aspectos fundamentales de la vida humana: el amor, la libertad, la familia, la espiritualidad, el trabajo, la justicia y la muerte. Cada palabra de Gibran está impregnada de una profunda poesía filosófica que nos invita a mirar el mundo con una nueva perspectiva. A lo largo de esta serie, exploraremos los temas universales que nos unen como seres humanos, reflexionando juntos sobre cómo estas enseñanzas pueden iluminar nuestro camino y enriquecer nuestra vida diaria. Les agradezco por acompañarnos en este viaje de sabiduría. Que la reflexión que aquí encuentren les inspire tanto como a mí al crear este canal. Capítulo 1. La llegada de Al-Mustafa. En la luz dorada del amanecer, cuando la ciudad de Orpalese se despertaba lentamente entre susurros de viento y el canto lejano de los pájaros, algo estaba a punto de ocurrir. El aire, cargado de promesas, parecía vibrar con una energía sutil y antigua. Los habitantes de esta ciudad, tan antiguos como las mismas montañas que la rodeaban, sentían la presencia de algo trascendental. Algo, o más bien alguien, que traería consigo la sabiduría que solo el tiempo, y las pruebas de la vida misma, pueden otorgar. Ese alguien era Al-Mustafa. Había llegado a la ciudad luego de 12 largos años de ausencia, años de reflexión profunda, años de viaje interior y exterior, buscando respuestas en los rincones más remotos del alma humana. Al-Mustafa, el profeta de la verdad, había caminado por los senderos de la existencia, observando las vidas entrelazadas de los seres humanos, contemplando el amor y el odio, la belleza y la tragedia, el gozo y el sufrimiento, y había aprendido en silencio. Pero en su regreso, algo había cambiado. Ya no era el joven que había partido, lleno de preguntas sin respuestas, sino un hombre transformado por el conocimiento de los misterios más profundos. Su corazón estaba lleno de luz y su mente serena como el océano en calma después de una tormenta. Los habitantes de Orpalese, al ver a este hombre, reconocieron la luz en sus ojos, una luz que no pertenecía a este mundo. Se reunieron a su alrededor, atraídos por una fuerza que no podían comprender, pero que sentían con todo su ser. Como si sus corazones, tocados por un anhelo profundo de conocimiento, se sintieran irresistiblemente atraídos hacia él. Era como si Al-Mustafa no solo caminara entre ellos, sino que en realidad perteneciera a otro reino, uno donde las respuestas que buscaban no se hallaban en las palabras ordinarias, sino en las profundidades del ser. Al principio, nadie osó hablar. La multitud se agolpó a su alrededor, esperando. La ciudad parecía en silencio, como si todo el universo estuviera esperando el primer susurro de sabiduría que saldría de los labios de este hombre que había recorrido los caminos del alma humana. Los ojos de la gente brillaban con preguntas no expresadas, preguntas sobre la vida, el amor, el sufrimiento, la muerte, la justicia, el destino y el significado de todo. Al-Mustafa, con una serenidad que solo se encuentra en aquellos que han conocido la profundidad de su propio ser, observó a la multitud. Su mirada era penetrante, pero no había juicio en ella, solo compasión. Parecía que él veía más allá de la piel, más allá de las apariencias. Vio las luchas internas, las dudas, las heridas no curadas, los deseos insatisfechos, pero también vio la luz en cada uno de aquellos que lo rodeaban, esa chispa divina que reside en todos los seres humanos. Entonces, alzó la voz. Su tono era suave, pero en sus palabras se encontraba la resonancia de las estrellas. No era una voz común, sino una voz que parecía provenir de un lugar más allá del tiempo y el espacio, un lugar donde las verdades universales se encuentran. La luz que buscáis está en vuestro interior, dijo. Sus palabras eran sencillas, pero profundas, como la corriente de un río subterráneo que fluye bajo la superficie, tocando todo a su paso, sin ser vista. La multitud se quedó en silencio, escuchando, absorbiendo, como si las palabras se hundieran en lo más profundo de sus corazones. Al-Mustafa no estaba ahí para darles respuestas fáciles, sino para guiarlos hacia sus propias respuestas. Yo he caminado muchos caminos, continuó, y he visto el rostro del sufrimiento y el rostro de la alegría. He conocido el amor y la soledad. He sido tocado por la muerte y he abrazado la vida. Y todo esto me ha mostrado que lo que buscamos afuera, ya se encuentra dentro de nosotros. Cada palabra de Al-Mustafa era como una semilla plantada en los corazones de los oyentes. La sabiduría que compartía no era una sabiduría común, no era una sabiduría académica o intelectual, sino una sabiduría que emanaba de la experiencia profunda, de la conexión con lo eterno. No era un saber que se podía adquirir en los libros, sino en el corazón que se abre al mundo con humildad y amor.
Al-Mustafa no les ofreció respuestas definitivas, porque sabía que las respuestas no podían ser dadas de una vez por todas. Cada ser humano tenía su propio viaje, su propia búsqueda, su propio proceso de despertar. La verdad no es algo que se pueda encontrar en un solo lugar, les dijo. La verdad está en el amor que das, en el dolor que soportas, en la alegría que compartes y en el sacrificio que haces. Está en el corazón que se atreve a ver más allá de las sombras, a mirar la luz que reside en el fondo de cada ser humano. Las personas se sentaron, algunas en el suelo, otras de pie, todas profundamente absorbidas por las palabras de Al-Mustafa. El sol comenzó a ponerse, bañando la ciudad en una luz dorada, como si el cielo mismo estuviera escuchando y aprobando las palabras que fluían del profeta. Y en ese momento, los habitantes de Orpalese sintieron que el tiempo se detenía, como si todo el universo hubiera hecho una pausa para escuchar. Era un momento que trascendía la individualidad, un momento en que todos estaban conectados en un mismo espacio de reflexión, de revelación. Al-Mustafa continuó, pero su voz ya no era solo una voz humana. Era la voz de todos los seres, de todos los tiempos, de todas las experiencias humanas. Cada palabra estaba impregnada de un conocimiento ancestral, de una verdad que no podía ser negada. Y en ese momento, la multitud comenzó a entender. El conocimiento de Al-Mustafa no estaba en las respuestas que daba, sino en la forma en que sus palabras abrían puertas dentro de ellos, puertas a su propio conocimiento, a su propia verdad. Así, el primer encuentro de Al-Mustafa con la ciudad de Orpalese no fue solo un encuentro físico, sino un encuentro de almas. No se trataba de aprender algo nuevo, sino de recordar lo que ya sabían en lo más profundo de sus seres. La gente no se quedó con una simple enseñanza, se quedó con una semilla que, al ser plantada en su interior, comenzaría a germinar y crecer a medida que ellos mismos se adentraban en el viaje del autoconocimiento. El profeta, con su presencia silenciosa, no era el centro de atención. Él era el espejo que reflejaba la luz que ya existía en cada uno de ellos, y cuando sus ojos se encontraron, se dieron cuenta de que lo que buscaban ya estaba dentro de sí mismos. Todo lo que necesitaban hacer era recordar. Capítulo 2. El amor. Cuando Al-Mustafa, el profeta, habló del amor, no fue con la voz del maestro distante que se limita a transmitir teorías, sino con la profundidad de quien ha sido tocado por el mismo fuego del amor, un fuego que arde sin consumirse, que ilumina las sombras del alma y purifica las heridas del corazón. El amor, dijo Al-Mustafa, es el vínculo invisible que une a todos los seres del universo. Es el lazo eterno que no solo conecta a los seres humanos entre sí, sino también a cada estrella, a cada piedra, a cada respiración del viento. El amor no es una emoción pasajera ni un simple afecto que se da y se recibe. Es la esencia misma de la vida. En sus palabras se encontraba la verdad de que el amor es el principio de toda creación, y también su fin. Cuando el amor os llama, seguidlo, dijo Al-Mustafa. Aunque su camino sea arduo y su senda incierta, no dudéis. El amor no es un destino al que se llega, sino un camino que se recorre, un camino lleno de alegrías y sacrificios, de momentos de plenitud y momentos de dolor. El amor es la fuerza que transforma al ser humano, que lo lleva más allá de sí mismo y lo conecta con la vastedad del universo. En el corazón de estas palabras se encontraba una verdad profunda. El amor no es algo que se da solo en los momentos de felicidad, sino que también se encuentra en la oscuridad, en las sombras del sufrimiento y la tristeza. El amor es la fuerza que nos permite transformar el dolor en comprensión, la angustia en aceptación y el miedo en valentía. El amor no es solo un sentimiento, es una acción, continuó Al-Mustafa. Es un acto de entrega, de generosidad, de estar dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. El amor no se trata de poseer al otro, sino de ser capaz de liberarlo. Cuando amas a alguien, no lo encadenes a tu ser, no lo limites con tus expectativas. Ama de tal manera que el otro se sienta libre, que su alma vuele sin restricciones, que su ser se expanda y crezca. Los oyentes de Al-Mustafa, profundamente conmovidos por sus palabras, comenzaron a comprender que el amor no era algo que pudiera ser poseído o controlado. El amor es una energía que fluye, que no se puede apresar, que se escapa cuando intentamos retenerla. Es un río que fluye libremente, que encuentra su propio camino, sin importar los obstáculos que se le presenten. Al-Mustafa habló de las múltiples facetas del amor entre padres e hijos, del amor entre amigos, del amor entre hermanos, del amor entre hombre y mujer. Cada uno de estos amores es único, pero todos tienen algo en común. Son reflejos de un amor más grande, un amor que trasciende lo personal y lo limitado. Este amor es divino, universal, y nos conecta con lo sagrado. No temáis amar, les dijo Al-Mustafa. El amor es la fuerza más poderosa del universo.
y al abrazarlo, os transformáis. En el amor, no hay miedo, no hay duda, no hay división. Solo hay unidad, solo hay integración. El amor no separa, el amor une. El amor no busca la perfección, sino la autenticidad. En el amor, cada imperfección es una oportunidad para crecer, para aprender, para ser mejores. Y entonces, Al-Mustafa habló del amor que trasciende lo terrenal, del amor que no se limita a la relación entre dos seres humanos, sino del amor hacia la vida misma. Amad la vida, dijo con voz grave, no por lo que da, sino por lo que es. Amad la vida en todas sus formas, en su dolor y su belleza, en su fragilidad y su fortaleza. La vida, como el amor, es efímera, y es precisamente esa fugacidad lo que la hace tan preciosa. No la rechacéis, no la temáis. Aceptadla con todo lo que es, con todas sus luces y sombras, con todo su caos y su orden. Los oyentes, absortos en sus palabras, comenzaron a ver el amor no como un concepto limitado, no como un lazo entre dos personas, sino como una energía universal, como una corriente cósmica que nos atraviesa y nos une con todo lo que existe. Comprendieron que el amor no es algo que se busca en el exterior, sino que es algo que se cultiva en el interior, que se siembra y se nutre, hasta que florece en todos los aspectos de la vida. Al-Mustafa les mostró que amar no es un acto de debilidad, sino de fuerza. Amar es tener el coraje de abrir el corazón a lo desconocido, de entregarse sin reservas, de ser vulnerables. El amor no es algo que se pueda controlar o dominar, sino algo que se deja fluir con libertad, como las aguas de un río. El amor, dijo con una sonrisa, es como el viento. No lo podéis ver, pero sabéis que está allí, tocando cada rincón de vuestro ser. Pero también advirtió sobre los peligros del amor posesivo, del amor que busca la seguridad y el control. El verdadero amor, les explicó, no se basa en la necesidad de poseer al otro, sino en el deseo de ver al otro libre, completo, pleno en su propia existencia. El amor verdadero no busca satisfacer el ego, sino nutrir el alma. El amor no pide nada a cambio, afirmó con firmeza. No exige sacrificios innecesarios. El amor es libre, y esa libertad es lo que lo hace eterno. No temáis darlo, porque al darlo, lo recibís en abundancia. El amor es un ciclo sin fin, un flujo continuo que trasciende el tiempo y el espacio. La gente, como hechizada por sus palabras, entendió que el amor no era algo que se pudiera aprender de un libro o de una doctrina, sino algo que se vivía, se experimentaba, se sentía. El amor es una experiencia directa, una conexión profunda que nos lleva más allá de la superficie de la vida. Al-Mustafa concluyó su discurso con una reflexión profunda. Cuando amáis, os convertís en uno con el universo, os convertís en uno con el todo. El amor es el principio y el fin de todo. Y cuando comprendéis esto, entendéis que no hay separación entre vosotros y el mundo, entre vosotros y el otro. El amor es lo que une todo lo que existe. Al principio hubo silencio, un silencio profundo, como si todos los presentes estuvieran procesando y comprendiendo la magnitud de lo que acababan de escuchar. Luego, lentamente, comenzaron a comprender que el amor no es una sensación que se pueda encontrar, sino una vibración que ya está presente en sus corazones, esperando ser despertada. Capítulo 3. El trabajo. Al-Mustafa, el profeta, con una mirada profunda y serena, comenzó a hablar del trabajo como el pulso mismo de la existencia humana. Con voz tranquila pero llena de una sabiduría que solo el tiempo puede otorgar, explicó que el trabajo es mucho más que un medio para ganarse la vida. Es la manifestación de la esencia del ser humano, la acción que lleva a cabo su alma en el mundo. En sus palabras se encontraba la fuerza vital que nos impulsa a vivir, a ser, a crear, a transformar el caos en orden. Cuando trabajáis, no solo construís una casa o labráis la tierra, comenzó Al-Mustafa. El trabajo es un acto profundo, una extensión de vuestro ser hacia el mundo exterior. Cada acción que realizáis, cada movimiento de vuestras manos, es una expresión de quién sois en lo más profundo. El trabajo es una ofrenda, es el sacrificio que hacéis para dar algo de vos mismos al mundo, para dejar una huella que permanecerá más allá de vosotros. La gente lo escuchaba con atención, como si las palabras del profeta desvelaran una verdad oculta. Al-Mustafa no hablaba de trabajo como lo entendemos en la sociedad moderna, como una obligación o una carga pesada que debemos soportar. Él hablaba del trabajo como una actividad sagrada, un camino de autoexploración y autotransformación. No es solo un medio para un fin, sino un fin en sí mismo. El trabajo, dijo, es la manera en que el ser humano se conecta con su propósito más elevado. Cuando trabajáis con amor, con dedicación, estáis manifestando lo divino en cada acción. No importa si sois obreros, artistas,
médicos, maestros o agricultores. El trabajo, cuando se realiza con el corazón, se convierte en un acto espiritual. Es el camino hacia el entendimiento de uno mismo, de la vida y del universo. Al-Mustafa también habló de la importancia de hacer el trabajo con alegría, sin caer en la trampa de verlo como una carga o una esclavitud. ¿Qué os impide ver el trabajo como una danza?, preguntó. El trabajo no debe ser algo que soportéis, algo que temáis. Debe ser un medio para alcanzar la armonía con el mundo que os rodea. Cuando lo hacéis con gratitud, incluso el trabajo más humilde se convierte en una fuente de bendición. Algunos de los presentes comenzaron a comprender la profundidad de lo que el profeta decía. Al-Mustafa no solo les hablaba de la importancia del trabajo físico, sino también del trabajo interno. El trabajo espiritual que cada ser humano debe hacer consigo mismo. Ese trabajo es tan esencial como cualquier otro, pues implica la lucha diaria para comprender, sanar y evolucionar. El trabajo más importante, dijo Al-Mustafa con voz grave, es el que realizáis en vuestro interior. Es un trabajo que requiere paciencia, dedicación y, a menudo, sacrificio. Es el trabajo de despojaros de las capas de ego, de miedo, de inseguridad, para llegar a vuestro ser más puro. Este trabajo nunca termina, porque la evolución es infinita, y cada día trae una nueva oportunidad para seguir creciendo. Y así, les habló de cómo el trabajo interior puede ser el más difícil de todos. El trabajo físico tiene una recompensa inmediata, una satisfacción visible. Pero el trabajo del alma, el trabajo de la mente y el corazón, es más sutil, y su recompensa puede no ser tan obvia. Sin embargo, es este trabajo el que da sentido a todo lo demás. Porque cuando uno se dedica a la transformación interna, el trabajo externo también se eleva. El hombre que conoce su alma sabe lo que realmente importa en la vida. El trabajo no es solo el esfuerzo de vuestros cuerpos, continuó Al-Mustafa. Es también la calidad de la intención detrás de cada acto. Si en vuestros corazones lleváis la semilla del amor, entonces incluso el trabajo más común se convierte en una obra de arte. El corazón que ama, que busca la verdad, encuentra belleza en lo más simple. Aquel que trabaja con amor infunde su energía en todo lo que toca, y todo lo que toca se convierte en un reflejo de su ser. El profeta les habló también de la relación entre el trabajo y la comunidad. En su visión, el trabajo no solo es un acto individual, sino que es también una contribución a la humanidad. Cada ser humano, en su labor, debe tener en cuenta el bien común. El trabajo debe ser un esfuerzo colectivo, un acto de cooperación y generosidad hacia el prójimo. El trabajo que no se comparte, que no sirve al otro, no es trabajo verdadero, afirmó Al-Mustafa. Es solo un medio para la acumulación, para la satisfacción de un deseo egoísta. Así, Al-Mustafa invitó a todos a reflexionar sobre el propósito de su trabajo. ¿Estaba siendo este trabajo una manifestación de su ser interior? ¿Estaba sirviendo al bienestar común, a la belleza del mundo, al crecimiento colectivo de la humanidad? No se trataba solo de trabajar por el sustento, sino de trabajar por la dignidad del ser humano, por la armonía del universo. La verdadera riqueza no reside en lo que acumuláis, dijo Al-Mustafa, sino en lo que sois capaces de dar. Cuanto más entregáis a los demás, más crecen vuestras almas. El trabajo, entonces, no es solo una forma de ganarse la vida, sino un camino hacia el entendimiento y la conexión con el todo. A medida que Al-Mustafa continuaba, sus palabras se hicieron más profundas. Dijo que el trabajo debe ser siempre realizado con integridad y honor, pues cada acto realizado sin ética contamina el alma y crea un vacío que no puede ser llenado por ninguna riqueza material. El trabajo corrupto, el trabajo que solo busca el beneficio personal sin consideración por el otro, es el trabajo que destruye el espíritu humano. Es una servidumbre, una esclavitud disfrazada de libertad. Finalmente, Al-Mustafa les dejó una enseñanza crucial. El trabajo no se trata de ser el mejor, de ser el más exitoso, de sobresalir por encima de los demás. El verdadero trabajo es el que se hace con humildad, con conciencia. Y al final, si lo hacéis con amor, con fe, con generosidad, vuestro trabajo será vuestra herencia más grande. No solo para vosotros, sino para las generaciones venideras. Así, el trabajo se convierte en un acto de amor, y el amor, en un acto de trabajo. Con estas palabras, el profeta dejó a todos profundamente conmovidos. Sus enseñanzas no solo transformaron su visión sobre el trabajo físico, sino que también les ofrecieron una nueva perspectiva sobre el trabajo interior. Un trabajo constante que nunca termina y que, cuando se hace con el corazón, llena la vida de propósito y significado. Capítulo 4. El amor. El aire se calmó y el silencio se asentó como una sombra serena sobre la multitud. Al-Mustafa, el profeta, se alzó lentamente,
como si las palabras que iba a pronunciar provinieran de un reino distante y antiguo. Su mirada abarcó a todos los presentes con una intensidad silenciosa, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Todos sabían que lo que estaba por decir no era solo sabiduría, sino una revelación. El amor, el corazón de todo lo que es, el principio de toda existencia. El amor no es un sentimiento efímero, comenzó Al-Mustafa, su voz grave, llena de compasión y verdad. No es una emoción pasajera que se desvanecen con el tiempo. El amor es la fuerza primordial que crea el mundo. Es la esencia misma de la vida. Lo que creéis que es amor, lo que el mundo os enseña que es amor, es solo una sombra de la verdadera magnitud de este sentimiento. El amor es mucho más que lo que sentís por otro ser, es el lazo que une a todos los seres y a todo lo que existe. Al-Mustafa caminó hacia un grupo de jóvenes que estaban cerca, con la mirada fija en ellos. El amor no es una posesión. No es algo que se pueda poseer, guardar o controlar. El amor es libre, fluye como el río que no conoce barreras. No pertenece a un solo corazón, sino a todos los corazones. El amor no es un acuerdo, no es un contrato entre dos seres. Es una fuerza expansiva que arrastra todo lo que encuentra a su paso. Los ojos de los presentes se abrieron de par en par, fascinados por la profundidad de sus palabras. Cada uno de ellos sentía una verdad resonar en su interior, una verdad que había estado latente, esperando ser revelada. Al-Mustafa, con su voz suave pero llena de convicción, continuó. Muchos de vosotros creéis que el amor es posesivo, que amar es depender del otro, esperar algo a cambio. Pero el verdadero amor no busca recibir, sino dar. El amor no pide nada, no exige nada. Es el acto más puro de generosidad, el dar sin esperar nada a cambio, el entregarse sin miedo, sin duda. En la entrega del amor se encuentra la verdadera libertad. Porque al amar, os liberáis del yugo de la necesidad, de la ilusión de que debéis obtener algo del otro. Al-Mustafa hizo una pausa. Sus ojos brillaban con una luz serena. Luego continuó, el amor no es egoísta. No es la satisfacción de los propios deseos ni la gratificación del propio ego. El amor verdadero surge cuando el ser humano se olvida a sí mismo, cuando se convierte en un canal por el cual fluye la energía universal, sin obstáculos, sin restricciones. El amor no puede ser controlado, y cuando intentáis controlarlo, es cuando lo habéis perdido. Con estas palabras, un susurro recorrió la multitud, como si algo dentro de cada uno de ellos comenzara a despertar. Al-Mustafa les habló con una sabiduría que trascendía la lógica, que solo podía ser comprendida a través de la experiencia de vivir plenamente. Y cuando amáis así, dijo el profeta, cuando amáis sin fronteras, sin condiciones, os convertís en lo que realmente sois. Ya no sois seres fragmentados, limitados por vuestras emociones o por vuestra percepción egoísta del mundo. Al amar de esta manera, alcanzáis la unidad con el universo. En ese amor, todos los seres son uno. Y es en esa unidad donde se encuentra la verdadera paz. Una mujer, que había estado escuchando en silencio, levantó la mano con un gesto tímido. ¿Y cómo podemos llegar a este amor, maestro? ¿Cómo podemos amar sin ataduras, sin miedo, sin esperar algo a cambio? Al-Mustafa sonrió suavemente. El amor no puede ser forzado, como el sol no puede ser atrapado en una red. El amor es algo que crece dentro de vosotros. No se trata de buscarlo fuera, sino de descubrirlo en lo más profundo de vuestro ser. Si el amor es un río, entonces debéis ser como el lecho de ese río. Abierto, receptivo, dispuesto a dejar que el agua fluya. Debéis vaciaros de todo lo que bloquea el paso del amor. El ego, el miedo, las expectativas. Y al hacerlo, el amor llegará a vosotros, como la lluvia llega a la tierra que la espera. Pero recordad, continuó, el amor no es solo un acto de entrega hacia otros. El amor comienza con vosotros mismos. Si no podéis amaros a vosotros mismos, no podréis amar verdaderamente a nadie más. La autocompasión, la aceptación de quienes sois, es el primer paso hacia el amor incondicional. Porque solo cuando os aceptáis, tal como sois, con todas vuestras luces y sombras, podéis ofrecer ese mismo amor incondicional a los demás. Al-Mustafa miró al horizonte, y sus palabras flotaron en el aire, llenas de una resonancia que parecía perdurar mucho después de que se pronunciaron. No temáis amar. El amor es lo que os hace vivir, lo que da sentido a vuestra existencia. Y cuando amáis, no solo cambiáis vuestra vida, sino la vida de todos los que os rodean. Porque el amor, como una semilla, crece y se multiplica, tocando a todos los seres que entran en su campo. La multitud permaneció en silencio, como si hubieran sido tocados por algo divino. El amor, en palabras de Al-Mustafa, no era un concepto,
sino una experiencia profunda que conectaba a todo lo que existía, la fuerza que los unía a todos, a todo lo que respiraba. Y así, en ese momento, el amor dejó de ser un simple ideal y se convirtió en una práctica, un camino de transformación personal y colectiva. Cada uno de ellos, al escuchar al profeta, entendió que el amor verdadero no solo cambiaba su relación con los demás, sino que, al abrazarlo, cambiaban su relación con ellos mismos, con el universo y con la vida misma. Capítulo 5. El trabajo. El viento soplaba suavemente, acariciando las olas del mar que se extendían hasta el horizonte, donde el cielo y el agua se fundían en un abrazo infinito. Al-Mustafa, de pie sobre las rocas que marcaban la orilla, observaba el paisaje en silencio. La brisa parecía traer consigo las preguntas que flotaban en el aire, preguntas que habrían de encontrar respuesta en las palabras del profeta. La multitud lo rodeaba, expectante, como si el mundo entero hubiera quedado suspendido en ese instante, esperando la revelación de una verdad más profunda. Finalmente, Al-Mustafa habló, su voz serena y clara, llevando consigo la sabiduría del tiempo. «Habéis venido a preguntarme sobre el trabajo», comenzó, mirando a la gente con sus ojos que reflejaban el vasto océano. El trabajo es el lazo invisible que une al hombre con la creación, con la tierra que lo sustenta, con el cielo que lo inspira y con el fuego que arde en su interior. Una brisa más fuerte levantó las hojas de los árboles cercanos, creando una danza efímera entre las ramas. El trabajo no es simplemente la ocupación diaria que realizáis para sobrevivir. No es una carga que debe soportarse ni un sacrificio impuesto por la necesidad. El trabajo es una manifestación de lo que sois, de la esencia misma que habita en vuestro ser. El trabajo es, ante todo, una expresión de vuestro amor por la vida, una oportunidad para colaborar con el universo en la creación constante de lo que ha de ser. El profeta hizo una pausa, como si tomara un respiro del aire salado y fresco que los rodeaba. La multitud escuchaba con una atención reverente, como si cada palabra estuviera destinada a transformar sus vidas. El trabajo no debe ser un peso sobre los hombros, continuó, sino una danza. Como el río fluye sin esfuerzo hacia el mar, así debería fluir el trabajo de vuestros corazones. Es el fluir de la vida misma, sin resistencia, sin arrepentimiento, sin desesperación. No es una carga que os detenga, sino una bendición que os permita crecer y convertiros en aquello que sois llamados a ser. Pero muchos de vosotros, al trabajar, sentís que estáis entregando algo de vosotros mismos, como si al final del día estuvierais más vacíos que cuando comenzasteis. Y es porque trabajáis desde un lugar de falta, desde el deseo de recibir, desde la necesidad de ser reconocidos. Os olvidáis de que el trabajo verdadero no busca recompensa, no busca gloria ni fama, sino que es un acto de devoción, de entrega incondicional a la vida que os ha sido dada. Al-Mustafa caminó entre la multitud, sus pasos firmes y decididos. No buscáis el aplauso ni la recompensa en el trabajo, pues el verdadero trabajador no hace su labor por lo que recibirá a cambio. El verdadero trabajo es realizado por el simple gozo de crear, de contribuir al flujo del universo. Si trabajáis solo para ganar dinero, si trabajáis solo para acumular riquezas y posesiones, os perderéis en el laberinto de vuestros propios deseos insaciables. Su mirada se centró en un hombre que estaba cerca, que escuchaba en silencio, su rostro marcado por las huellas de un cansancio profundo. Tú, que sientes que trabajas solo para sobrevivir, recuerda que el trabajo no es solo una necesidad material, sino una necesidad espiritual. Cuando trabajas con el corazón, con la conciencia de que cada acción, por pequeña que sea, está conectada con todo lo que existe, entonces el trabajo se convierte en una fuente de alegría. El trabajo se convierte en un acto sagrado, un acto de creación que no tiene principio ni fin, sino que está eternamente en proceso. Los ojos de los presentes brillaban con la luz de la comprensión, aunque aún quedaban muchas preguntas en sus corazones. Al-Mustafa continuó, con la serenidad de quien sabe que está sembrando semillas en terrenos fértiles, semillas que crecerán y darán fruto con el tiempo. Cuando trabajáis, no solo estáis construyendo casas, cultivando campos o creando objetos. Estáis construyendo vuestra alma. Estáis forjando vuestro ser, día tras día, con cada acción, con cada gesto. El trabajo, cuando se realiza con el corazón, es un puente entre el cuerpo y el espíritu, entre el hombre y el cosmos. El trabajo no es un sacrificio, dijo el profeta con firmeza. El trabajo es una celebración. Celebración de vuestra capacidad para crear, para dar vida, para contribuir al todo. Es un acto de amor hacia vosotros mismos, hacia los demás y hacia la vida misma. Cuando trabajáis, sois como el alfarero que moldea la arcilla, el pintor que da forma a su lienzo, el músico que crea melodías. Y cada uno de vosotros, en su trabajo,
Es un creador, un artista que participa en la obra grandiosa de la creación. Al-Mustafa miró al cielo, donde el sol comenzaba a descender lentamente, bañando el paisaje en una luz dorada y suave. Recordad esto: el trabajo no es un medio para alcanzar un fin, sino un fin en sí mismo. El verdadero trabajo no tiene meta, porque en cada paso, en cada acción, ya está el fin y el principio. Y cuando trabajáis de esta manera, encontraréis que el tiempo se disuelve, que el esfuerzo se vuelve liviano, que la carga se transforma en ligereza. Se detuvo, mirando a cada uno de los presentes, sus ojos llenos de compasión. El trabajo no es lo que hacéis para ganar dinero. Es lo que hacéis para vivir en armonía con lo que sois, con lo que el universo os ha dado. Es la oportunidad de servir, de dar, de contribuir a la creación de algo más grande que vosotros mismos. Al-Mustafa sonrió suavemente, su voz envolvente como la brisa que se levantaba nuevamente desde el mar. Así que trabajad, pero no trabajéis como esclavos. No trabajéis como aquellos que se ven atrapados en sus propios deseos. Trabajad como aquellos que saben que en cada tarea, por pequeña que sea, se encuentra la chispa divina. Y al trabajar, os descubriréis a vosotros mismos, descubriréis el propósito de vuestra existencia. Y encontraréis la paz, no en la recompensa, sino en el acto mismo de trabajar. Y con estas palabras, Al-Mustafa dejó que el silencio envolviera a la multitud. Como las olas del mar que se retiraban suavemente hacia el horizonte, sus palabras se desvanecieron, pero la verdad que habían revelado permaneció, viva y vibrante en los corazones de todos los que escucharon. El trabajo, comprendido como un acto de amor, se convirtió en un camino hacia la trascendencia, un medio para llegar a lo más profundo de uno mismo, y, en última instancia, hacia la unidad con el universo. Capítulo 6. Sobre el trabajo. Al-Mustafa, el profeta, observaba la vida a su alrededor como un río que fluía y nunca se detenía, ni por un segundo. El murmullo de la ciudad, el bullicio de las calles, las sonrisas de los niños, la fatiga en los rostros de los adultos, todo parecía tener un ritmo, una vibración propia que estaba intrínsecamente conectada con la esencia misma del trabajo. Aquello que las personas hacían, con esfuerzo, dedicación y a veces, con pesar, era el latido de la vida misma. En sus manos, el trabajo no era solo un medio para ganarse la existencia, sino una manifestación de lo que realmente son y de lo que la vida misma requiere de ellos. Era, en su más profunda esencia, una danza de creación. El profeta se levantó, y al hacerlo, una quietud llegó a la multitud que lo rodeaba. La brisa suave que agitaba sus ropas, la luz tenue del sol que se filtraba entre las hojas de los árboles, crearon una atmósfera mística. Su mirada fija, profunda, parecía penetrar más allá de lo evidente, hacia la naturaleza misma de las cosas. La multitud lo observaba, expectante, esperando que sus palabras llegaran como el eco de una verdad que todos buscaban. Y cuando comenzó a hablar, su voz resonó, clara y profunda, como una melodía eterna. El trabajo, comenzó, no es un castigo que os ha sido impuesto por un Dios lejano, ni es una carga pesada que debéis soportar sin quejaros. El trabajo es, más bien, una bendición, una oportunidad divina para que podáis participar en la creación del mundo. Es un vínculo entre lo que sois y lo que debéis ser, un puente que conecta vuestra esencia más profunda con el universo entero. Al-Mustafa caminó entre los presentes, y su presencia parecía calmar el bullicio que habitaba en el corazón de la multitud. El trabajo no es solo lo que hacéis con vuestras manos, con vuestros pensamientos o con vuestros cuerpos. El trabajo es también lo que lleváis en el alma, el esfuerzo interior que ponéis al servicio de algo más grande que vosotros mismos. Cada acto de trabajo, si es realizado con amor, es una ofrenda a la vida misma. Hubo un suspiro en la multitud, un suspiro que cruzó las almas de los presentes. Las palabras de Al-Mustafa, como flechas de sabiduría, atravesaron sus corazones, revelando las sombras que nublaban su visión del trabajo. El trabajo no debe ser una esclavitud. No debe ser un sacrificio para sobrevivir. Si trabajáis solo para llenar vuestros bolsillos, si trabajáis solo para obtener riquezas y poder, entonces os perderéis a vosotros mismos en el proceso. El trabajo, realizado desde el lugar del alma, debe ser como una canción que se canta con pasión, como un río que fluye sin esfuerzo, llevando consigo todo lo que encuentra a su paso. El profeta hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asimilaran en las profundidades del ser de aquellos que lo escuchaban. Los que trabajan desde la desesperación, que ven el trabajo como una carga, jamás conocerán la verdadera dicha de vivir. El trabajo no es un medio para un fin. El trabajo es el fin en sí mismo, porque a través de él os convertís en la mejor versión de vosotros mismos. Al dar al mundo lo mejor de vos,
Al aportar con cada esfuerzo una chispa de vuestra esencia más pura, os redescubrís, os renováis, y os unís con la creación. Los ojos de los presentes brillaban con una nueva comprensión, como si, por fin, se hubiera abierto una puerta hacia algo más grande. No buscáis la recompensa ni el aplauso, continuó Al-Mustafa, porque el verdadero trabajador no espera nada a cambio. Su recompensa es el acto mismo de dar, de ser parte de la obra continua de la creación. La verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en la capacidad de entregar lo que uno tiene, lo que uno es, con generosidad y sin egoísmo. Al-Mustafa se detuvo y levantó su mirada hacia el horizonte. Recordad, el trabajo es una forma de amor. Y como todo acto de amor, es eterno. Así como el árbol da frutos sin esperar nada a cambio, como el sol brilla sin pedir recompensa. Así es el trabajo verdadero. Trabajad desde el amor. Trabajad desde la compasión. Trabajad con el deseo de contribuir al bien común. Y veréis que el trabajo se convierte en una alegría, una celebración, no en una carga. Y, al hacerlo, añadió, os daréis cuenta de que el trabajo no solo está en lo que hacéis, sino también en lo que sois. El trabajo, cuando es hecho con amor, transforma el alma del trabajador. El verdadero trabajo no destruye, edifica. No quita, da. Y cuando el trabajo se convierte en una manifestación de vuestro ser más profundo, no importa lo que estéis haciendo, porque todo lo que hacéis se convierte en un acto sagrado, en un acto de creación. La multitud, en silencio absoluto, sentía que algo profundo se había encendido en sus corazones. La idea del trabajo como un medio de creación, como un acto de amor y servicio, resonó en sus almas como una melodía que tocaba las cuerdas más íntimas de su ser. Y mientras el sol se desvanecía lentamente en el horizonte, la revelación de Al-Mustafa quedaba grabada en sus corazones, como un fuego que nunca se apagaría. Capítulo 7. Sobre la libertad. La multitud había quedado sumida en el profundo eco de las palabras de Al-Mustafa sobre el trabajo, cuando, como un viento que acaricia las almas, su presencia se extendió aún más. El profeta, como si entendiera la inquietud que latía en el corazón de sus oyentes, comenzó a hablar de la libertad. El silencio, denso y expectante, envolvía a todos. Se sentaron, se acercaron más, buscando un reflejo de la verdad que solo él podría darles. ¿Qué es la libertad?, preguntó Al-Mustafa, mirando a su alrededor con una mirada que parecía penetrar más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Es la pregunta más antigua y más profunda que habita en el alma del hombre. La libertad no es simplemente un derecho que se otorga desde afuera. No es solo la capacidad de hacer lo que queréis, como muchos creen. La libertad es mucho más que eso. Es un estado interior, una condición del espíritu, una libertad que se experimenta desde lo más profundo del ser. En ese momento, el viento sopló con más fuerza, como si la naturaleza misma estuviera inclinada hacia las palabras del profeta, susurrando un lenguaje ancestral. Al-Mustafa continuó: la verdadera libertad no reside en la ausencia de restricciones externas, ni en la capacidad de hacer todo lo que queréis, como un árbol que crece sin límite alguno. La verdadera libertad comienza en lo más profundo de vuestro corazón, en el reconocimiento de vuestra propia esencia, en la comprensión de vuestra naturaleza y de vuestro destino. El profeta caminó lentamente, paso a paso, como quien busca algo que yace en las sombras de la existencia, algo que necesita ser revelado. La libertad no es la ausencia de responsabilidad ni la indulgencia con los deseos egoístas. La libertad es la capacidad de ser uno mismo sin temor, sin la opresión de las expectativas ajenas. Es poder vivir de acuerdo a la verdad que lleváis dentro, sin la necesidad de complacer a otros, sin temer el juicio de aquellos que se atreven a definir quién debéis ser. Al-Mustafa miró a los presentes, como si buscara cada alma en su interior, tratando de despertar la verdad que dormía en sus corazones. Habéis sido condicionados a pensar que la libertad está en la capacidad de poseer, de controlar, de acumular, de dominar. Pero esa no es la libertad verdadera. Eso es solo un engaño, una ilusión. La libertad no es algo que se puede poseer, no es algo que se puede tocar. La libertad es el espacio interior donde el alma puede expandirse, donde el espíritu puede volar sin restricciones, sin barreras. La multitud se quedó en silencio, pero en sus ojos brillaba la chispa de una comprensión recién despertada. Algunos creen que la libertad está en la lucha contra las leyes, contra las estructuras sociales, contra las normas establecidas. Pero os digo, la verdadera libertad no depende de la lucha externa, sino de la paz interna. Cuando os reconciliáis con vosotros mismos, cuando dejáis de luchar contra el mundo y contra las expectativas ajenas, encontraréis la verdadera libertad. No hay mayor esclavitud que la de vivir para los demás,
que la de ser prisionero de lo que los demás piensan que debéis ser. Al-Mustafa se detuvo y alzó la mirada hacia el cielo. Los que buscan la libertad afuera, los que piensan que pueden liberarse de las cadenas del mundo solo con cambiar las circunstancias externas, están perdidos. La verdadera libertad viene de la aceptación de uno mismo, del reconocimiento de lo que sois y de lo que no sois. Es en este conocimiento donde reside la libertad más pura, la libertad que no puede ser arrebatada por nada ni por nadie. El viento sopló suavemente, como si el universo entero susurrara en cada palabra de Al-Mustafa. Solo cuando dejáis de ser esclavos de vuestros propios deseos y miedos, cuando dejáis de ser esclavos de la mirada ajena, cuando os despojáis de las cadenas invisibles que os atan, solo entonces seréis verdaderamente libres. La libertad no es un destino, es un camino. Y este camino no se recorre con los pies, sino con el corazón, con el alma. Al-Mustafa se acercó a un árbol cercano y, tocando su tronco con la palma de su mano, continuó: mirad al árbol que está ante nosotros. No lucha por crecer, no se ve perturbado por las tormentas que azotan sus ramas. El árbol es libre porque está en paz consigo mismo. No desea ser otro árbol, ni busca cumplir con las expectativas del mundo que lo rodea. La libertad del árbol radica en su aceptación, en su ser sin resistencia. Lo mismo debe ocurrir con vosotros. Solo cuando os aceptéis tal como sois, sin lucha, sin oposición interna, seréis verdaderamente libres. Al-Mustafa sonrió, como si hubiese tocado el corazón de cada persona que lo escuchaba. La libertad no es algo que se pueda otorgar. No es algo que se pueda regalar ni imponer. La libertad es el regalo que vosotros mismos os dais cuando dejáis de someteros a las limitaciones que imponéis sobre vosotros, cuando dejáis de luchar contra lo que no podéis controlar y aceptáis lo que la vida os ofrece. En ese espacio de aceptación y amor por lo que sois, encontraréis la libertad más pura. La multitud, ahora absorta en el silencio profundo de esas palabras, sintió una transformación en sus corazones. La libertad que Al-Mustafa les enseñaba no era una libertad de posesiones ni de derechos, sino una libertad del alma, una libertad que provenía de la paz interior y de la aceptación de la vida tal como es. Recordad, concluyó Al-Mustafa, que la verdadera libertad no es la libertad de escapar, de huir del dolor o de los desafíos. La verdadera libertad es la libertad de abrazar la vida con todo lo que trae consigo, de estar en paz con todo lo que sois y todo lo que no sois. Solo entonces seréis libres, y vuestra libertad no será un escape, sino una manifestación pura del ser. Y con esas palabras, el profeta se despidió de la multitud, dejando en sus corazones una semilla de sabiduría, una semilla que crecería en la quietud del alma, una semilla que florecería en la verdadera libertad. Capítulo 8. Sobre la razón y la pasión. Al-Mustafa, el profeta que había hablado sobre el amor, sobre el trabajo, sobre la libertad, ahora se alzó ante la multitud con la mirada profunda de quien observa más allá de lo visible. Había una quietud en el aire, como si el tiempo se detuviera solo para escuchar lo que estaba por ser revelado. ¿Qué son la razón y la pasión?, preguntó, y su voz resonó como una melodía suave, profunda, que acariciaba los corazones. Ambas son fuerzas que habitan en el ser humano, pero raramente son entendidas en su totalidad. La razón y la pasión no son opuestas, no son enemigos. A menudo, el hombre cree que la razón y la pasión luchan entre sí, que una debe dominar a la otra. Pero en realidad, ambas son complementarias, y cuando se comprenden y se equilibran, crean una danza sublime en el alma humana. La multitud se acercó más, como si deseara adentrarse en los misterios de la vida misma. Al-Mustafa los miraba a todos con esa mirada penetrante que parecía atravesar las fronteras del cuerpo y del pensamiento, llevando a cada ser más cerca de sí mismo. La razón, continuó Al-Mustafa, es la luz que ilumina el camino. Es la guía que ofrece al hombre la posibilidad de discernir, de entender el mundo que lo rodea. Es la capacidad de razonar, de analizar, de tomar decisiones basadas en la lógica y el conocimiento. Pero la razón, si se convierte en el único faro que guía el alma, puede volverse fría, rígida, implacable. Y en esa rigidez, la vida se desvanece, porque la razón, por sí sola, no puede dar vida al corazón. La razón es el pensamiento, la lógica, el orden. Pero el hombre es más que eso. Se hizo un breve silencio, y luego Al-Mustafa sonrió con dulzura. La pasión, por otro lado, es el fuego que arde en el corazón humano. Es la emoción, la fuerza vital que mueve al hombre a crear, a soñar, a actuar. La pasión es la que da color al mundo, la que nos hace sentir, vibrar y vivir con intensidad. Pero, ¿qué ocurre cuando la pasión no está guiada por la razón? Cuando la pasión arde sin dirección, se convierte en caos, en destrucción.
El hombre pierde su rumbo y se pierde a sí mismo. La pasión sin razón es como un río desbordado que arrastra todo a su paso sin tener en cuenta lo que destruye. Al-Mustafa caminó lentamente, dejando que sus palabras flotaran en el aire, llenas de profundidad y sabiduría. La razón y la pasión son dos caras de la misma moneda. Una no puede existir sin la otra. La razón, sin la pasión, es vacía. La pasión, sin la razón, es destructiva. Solo cuando estas dos fuerzas se encuentran y se complementan, cuando la razón permite que la pasión se exprese y la pasión da vida a la razón, el ser humano alcanza su verdadera grandeza. La multitud escuchaba en absoluto silencio, como si cada palabra penetrara en lo más profundo de su ser, despertando una verdad que tal vez nunca habían considerado. La danza entre la razón y la pasión no era solo una cuestión filosófica, sino una cuestión de vida, de equilibrio, de humanidad. Al-Mustafa levantó la mano, como si quisiera señalar un horizonte lejano, invisible para los ojos, pero claramente presente en el alma de cada ser humano. La razón debe ser la cuidadora de la pasión, y la pasión debe ser la nutriente de la razón. Uno sin el otro no puede existir en su plenitud. La razón debe permitir que la pasión se exprese, pero también debe frenarla cuando se vuelve destructiva. Y la pasión debe inspirar a la razón, darle alas para que vuele más allá de los límites impuestos por la lógica, para que la razón se abra a nuevas posibilidades, a nuevas formas de vivir. El profeta miró a cada uno de los presentes, observándolos profundamente, como si estuviera desnudando sus corazones. Muchos de vosotros os aferráis a la razón, temiendo las sombras de la pasión, creyendo que la emoción es peligrosa, que el sentimiento es una debilidad. Otros de vosotros os entregáis a la pasión sin control, dejando que vuestros deseos os arrastren. Pero os digo, ni la razón ni la pasión deben ser temidas, porque ambas son partes integrales de lo que sois. No sois seres exclusivamente racionales, pero tampoco sois seres meramente emocionales. Sois la unión de estas dos fuerzas. Al-Mustafa hizo una pausa, y por un momento, se sumió en un silencio profundo, como si quisiera que sus palabras calaran en cada ser. Luego, con voz suave pero firme, continuó: vivid con pasión, pero no dejéis que esa pasión os haga ciegos. Pensad con claridad, pero no dejéis que la razón apague el fuego que arde en vuestro corazón. La verdadera vida, la vida plena, es aquella en la que la razón y la pasión bailan juntas, en la que una da luz a la otra, y ambas se elevan hacia el mismo cielo. La multitud permaneció en silencio, inmersa en la sabiduría de aquellas palabras. En cada corazón se encendió una llama, un entendimiento profundo de que la vida no era una batalla entre la razón y la pasión, sino una danza en la que ambos elementos se entrelazaban, se necesitaban mutuamente para dar sentido a la existencia humana. Al-Mustafa, con una mirada llena de compasión, concluyó: recordad siempre, mis amigos, que no sois completos si no abrazáis ambas fuerzas dentro de vosotros. Solo cuando la razón y la pasión se reconcilian, el alma humana alcanza su máxima expresión. Y es entonces cuando el hombre se convierte en un ser verdaderamente libre. Las palabras del profeta se desvanecieron en el viento, pero su eco resonó en los corazones de aquellos que lo escucharon, sembrando una semilla de sabiduría que seguiría creciendo en sus vidas, invitándolos a vivir con equilibrio, con pasión y con claridad. Capítulo 9. Sobre el dolor. El silencio se apoderó de la multitud cuando Al-Mustafa, con su mirada serena y profunda, comenzó a hablar sobre uno de los temas más complejos y universales de la experiencia humana: el dolor. Su voz, tan tranquila como siempre, cargada de una sabiduría inmensa, se levantó en el aire como una suave brisa. El dolor, dijo, es un visitante que llega sin ser invitado, un huésped extraño y temido que no hace distinción de raza, de estatus o de riqueza. No hay ser humano que no lo haya conocido en alguna de sus formas, y en su paso deja cicatrices que no siempre son visibles a simple vista. Pero, ¿qué es el dolor? Se detuvo un momento, observando a los rostros que lo miraban con atención, como si todos esperaran la respuesta a esa pregunta que nadie quería hacer, pero que todos deseaban conocer. El dolor, queridos amigos, es la sombra de la vida. Es el precio que pagamos por la experiencia misma de existir. Es el recordatorio de nuestra fragilidad, de nuestra humanidad. Nadie está libre de él, ni siquiera los más sabios, ni los más poderosos. Al-Mustafa caminó lentamente entre la multitud, sus pasos resonando en el suelo de la plaza como si cada uno marcara el ritmo del corazón colectivo. El dolor no es solo una sensación física, es un malestar profundo, un sufrimiento emocional que llega a las fibras más sensibles de nuestro ser. A veces se manifiesta en una herida del cuerpo, otras veces en una herida invisible del alma. Pero en su esencia, el dolor es una parte de la vida, tan real como el aire que respiramos.
El profeta hizo una breve pausa y miró a un niño que se encontraba entre los oyentes, observando sus ojos llenos de curiosidad. ¿Acaso un niño no llora cuando se hace daño? ¿Y acaso no es el dolor de una madre cuando su hijo sufre, tan real como su propio ser? El dolor es el lenguaje universal del sufrimiento, un lenguaje que todos hablamos sin importar el lugar de nuestra existencia. La multitud permaneció en silencio, absorbiendo las palabras del profeta, sabiendo que lo que él decía no era solo una reflexión, sino una revelación. Al-Mustafa continuó: el dolor tiene la capacidad de transformar al hombre. Puede hundirlo en la desesperación, puede hacerle perder el rumbo. Pero también puede ser la chispa que encienda el fuego de la sabiduría, el impulso que lo impulse a encontrar respuestas donde antes solo existían preguntas. El dolor, cuando se comprende, puede ser el maestro más grande que uno puede encontrar. El profeta, con su mirada penetrante, miró a los presentes y luego señaló al cielo. El dolor puede ser visto como una carga insoportable, un peso que nos doblega y nos arrodilla. Pero, ¿no es acaso el dolor el que nos enseña la verdadera naturaleza de la compasión? ¿No es el sufrimiento el que nos une a los demás? Pues, al sufrir, ¿entendemos el sufrimiento ajeno? El dolor, cuando se vive en su totalidad, tiene el poder de hacer que el ser humano se vuelva más compasivo, más humano. Nos recuerda que no estamos solos, que todos compartimos esta carga. Al-Mustafa se detuvo y cerró los ojos por un momento, como si quisiera compartir con los oyentes una verdad más profunda aún. Es a través del dolor que encontramos nuestra propia vulnerabilidad, que nos damos cuenta de que no somos invencibles, que no somos inmunes al sufrimiento. Y es en esa fragilidad donde la verdadera fortaleza nace. Solo cuando uno se permite sentir el dolor en su totalidad, sin intentar huir de él o esconderlo, puede comenzar a comprender su verdadero significado. La multitud, observando al profeta con reverencia, sabía que las palabras que acababan de escuchar no eran simples enseñanzas, sino profundas lecciones de vida. Al-Mustafa, con una serenidad absoluta, continuó: el dolor también nos enseña sobre la impermanencia. Todo en la vida es transitorio, y el dolor no es diferente. Aunque nos pueda parecer eterno, aunque pueda arrastrarnos en su tormenta, el dolor también pasará. Así como el sol se oculta detrás de las nubes, también la tormenta del sufrimiento se disipa con el tiempo. Pero lo que permanece, lo que nunca se va, es la lección que el dolor nos deja, que debemos aprender a ser fuertes no a pesar del dolor, sino a través de él. Una ligera brisa sopló a través de la plaza, y Al-Mustafa levantó la cabeza hacia el cielo, como si quisiera dejar que el viento le hablara, como si pudiera sentir en él la respuesta a sus pensamientos. El dolor también es una forma de transformación. Así como el oro se purifica en el fuego, el alma humana se purifica a través del sufrimiento. El dolor no es un enemigo a vencer, sino un aliado a comprender. Cuando aprendemos a vivir con el dolor, cuando dejamos de resistirnos a él, nos liberamos. Nos liberamos de la ilusión de que la vida debe ser solo felicidad, solo placer. La verdadera paz, mis amigos, no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de abrazarlo y aprender de él. Con estas palabras, el profeta hizo una pausa prolongada. Su voz, suave y serena, se impregnó de un tono casi místico. Por tanto, no temáis al dolor. No tratéis de escapar de él, porque en su abrazo encontraréis una sabiduría que nunca podría haberos sido revelada de otra manera. No es en la ausencia de dolor donde se encuentra la libertad, sino en el abrazo de su presencia, en la aceptación de que el dolor es una parte indisoluble de la existencia. La multitud permaneció en profundo silencio, como si el eco de esas palabras aún estuviera resonando en sus corazones. Sabían que el dolor, tan temido por muchos, tenía en realidad el poder de liberar, de enseñar, de transformar. Al-Mustafa sonrió suavemente, y con un susurro en su voz, concluyó: el dolor es solo un maestro disfrazado, y aquellos que se atreven a mirarlo a los ojos, sin miedo ni rechazo, descubrirán que en su lección se encuentra la verdadera libertad. Capítulo 10. Sobre la alegría y la tristeza. Al-Mustafa, con su mirada sabia y sus palabras suaves como la brisa que acaricia la piel, se detuvo frente a la multitud, sus ojos brillando con una luz misteriosa, como si en su interior conociera todos los secretos del alma humana. El ambiente estaba cargado de una expectación palpable, pues sabían que el profeta venía a compartir algo profundo y revelador sobre las emociones humanas, algo que todos experimentan, pero que pocos comprenden plenamente. Habéis venido a mí en busca de respuestas sobre la alegría y la tristeza, comenzó Al-Mustafa, su voz resonando con una melodía serena y profunda. Dos fuerzas tan poderosas y universales que, sin embargo, os desconciertan, os arrastran y os transforman. La alegría, que se manifiesta como un rayo de luz que ilumina vuestro ser. La tristeza,
que llega como una sombra que oscurece vuestro corazón. Pero, ¿qué son realmente estas emociones? ¿De dónde provienen? ¿Y qué propósito cumplen en vuestras vidas? La multitud permaneció en silencio, absorta en cada palabra del profeta. El viento soplaba suavemente entre los árboles, y el sonido de sus hojas crujientes parecía acompañar las palabras de Al-Mustafa, como si la naturaleza misma estuviera escuchando en expectación. Comencemos con la alegría, continuó Al-Mustafa, mientras su mirada se posaba en el horizonte, como si quisiera captar la esencia misma de la vida. La alegría no es algo que podáis poseer por siempre, pues es efímera. Es como el rocío que cubre las flores al amanecer. Hermosa, fresca y pura, pero siempre destinada a desvanecerse con el paso del tiempo. La alegría llega como un visitante, breve y fugaz, pero tan intensa que deja una marca en el alma. El profeta hizo una pausa, y en el aire flotaba una quietud profunda, como si el tiempo mismo estuviera suspendido. Y sin embargo, continuó Al-Mustafa, la alegría no es algo que podáis atrapar o guardar en vuestros corazones para siempre. Muchos intentan hacerla suya, aferrarse a ella con todas sus fuerzas, como si fuera una posesión eterna. Pero, ¿acaso el sol puede ser aprisionado por las manos humanas? La alegría se desliza como un río, y cuando tratáis de retenerla, se os escapa entre los dedos, dejando una sensación de vacío. La multitud escuchaba atentamente, sabiendo que las palabras de Al-Mustafa contenían una verdad más profunda que las que podían captar en un primer momento. La verdadera alegría, dijo él con calma, no viene de las circunstancias externas, ni de lo que poseéis, ni de lo que os rodea. La alegría es una vibración interna, un estado del ser, un reflejo de la paz que reside dentro de vosotros. Cuando os alineáis con la vida misma, cuando os permitís ser, cuando aceptáis la totalidad de la experiencia humana, entonces la alegría se manifiesta naturalmente. Al-Mustafa cerró los ojos por un momento, como si estuviera escuchando algo más allá de las palabras. Y sin embargo, dijo con una leve sonrisa, no temáis a la tristeza, pues ella también tiene su lugar en vuestro corazón. La tristeza es tan verdadera como la alegría. No es un enemigo a temer, sino una amiga que os enseña algo profundamente valioso. La multitud quedó pensativa, pues nunca antes se había visto la tristeza de esta manera. El profeta, como si pudiera leer los pensamientos de cada uno, continuó. La tristeza, como la sombra de la luz, existe solo en relación con la alegría. No puede haber una sin la otra. Si no conocéis la tristeza, ¿cómo podéis saber lo que es la alegría? Si no habéis llorado, ¿cómo podéis reír con todo vuestro ser? La tristeza es la otra cara de la moneda de la vida, y no debéis temerla, porque ella, al igual que la alegría, es una parte esencial de vuestra existencia. Al-Mustafa caminó lentamente entre los oyentes, sus palabras fluyendo como un río tranquilo que se adentra en las profundidades de las almas. La tristeza tiene un propósito, una lección que enseñaros. Es a través de la tristeza que descubrís la profundidad de vuestro ser, que entendéis las emociones más oscuras y complejas que habitan en vosotros. La tristeza no os consume, a menos que la rechacéis, a menos que intentéis evitarla. Pero cuando la abrazáis, cuando la permitís fluir a través de vosotros, entonces ella os transforma, os purifica, y os lleva a un lugar de mayor comprensión. El profeta hizo una pausa y miró al cielo, como si buscara las respuestas en las estrellas. La tristeza, cuando es aceptada, os enseña a vivir en el momento presente. Os muestra lo que realmente importa, lo que no puede ser cambiado, y lo que debéis dejar ir. La tristeza es un espejo que refleja las verdades más profundas sobre vuestro ser, y si sois valientes, podéis ver en ella la belleza que se esconde detrás de las lágrimas. Con un suspiro, Al-Mustafa continuó. Y sin embargo, debéis recordar que la tristeza, como la alegría, es solo una pasajera. No es un estado permanente, sino una emoción que llega y se va, como las olas en el mar. No permitáis que la tristeza os consuma, que os hunda en su oscuridad. Aceptadla, aprended de ella, y cuando haya cumplido su lección, dejadla partir. Al-Mustafa se detuvo y miró a cada uno de los presentes con una mirada profunda, llena de compasión y comprensión. La vida es una danza entre la luz y la sombra, entre la alegría y la tristeza. No hay uno sin el otro, y solo en la aceptación de ambos estados podéis encontrar el equilibrio. La alegría no es más valiosa que la tristeza, ni la tristeza más valiosa que la alegría. Son dos fuerzas que existen juntas, entrelazadas en el tejido mismo de la vida. El profeta hizo un último gesto con su mano, como si quisiera abrazar el viento, la tierra y el cielo. Cuando aprendáis a abrazar tanto la alegría como la tristeza, sin apego ni miedo, encontraréis la verdadera paz.
No busquéis escapar de la tristeza, ni aferraros a la alegría, sino permitir que ambas fluyan a través de vosotros, como las estaciones que cambian con el tiempo. La multitud permaneció en profundo silencio, absorbiendo cada palabra como si fuera un bálsamo que aliviara las heridas del alma. Sabían que lo que el profeta les había compartido no era solo una reflexión sobre las emociones, sino una guía para vivir en armonía con la totalidad de la existencia. Que la alegría y la tristeza se conviertan en vuestros maestros, concluyó Al-Mustafa, y que, a través de ellas, encontréis el camino hacia una vida plena y equilibrada. Capítulo 11. Sobre la casa. Al-Mustafa, al escuchar la pregunta sobre el hogar, sonrió suavemente. Sabía que la casa, ese lugar de refugio y resguardo, era mucho más que una construcción de piedra y madera. La casa era un reflejo del alma humana, un espacio donde los sueños y las aspiraciones tomaban forma, y también donde los miedos y las sombras buscaban protección. Así que, con la serenidad que siempre lo caracterizaba, se preparó para ofrecer su sabiduría sobre el concepto de la casa. La casa, comenzó, no es simplemente un refugio contra el viento y la lluvia. La casa es el espacio donde se teje la vida, donde cada rincón guarda un suspiro, cada pared un recuerdo, y cada ventana una esperanza. La casa es una extensión de quienes somos, del hogar interior que habita en nosotros. Pero, ¿sabéis qué es lo que realmente constituye una casa? No son las paredes que os rodean, ni el techo que cubre vuestra cabeza. La casa es el amor que la alimenta, el cuidado que le brindáis, y las huellas que dejáis en sus caminos. Sus ojos brillaban con una luz profunda mientras continuaba. La casa no puede existir sin la vida que le da propósito. No puede ser un espacio vacío, frío, solo porque tiene 4 paredes. Las casas vacías, sin vida, sin alma, son solo refugios temporales, mientras que una verdadera casa es un lugar donde las almas se encuentran, donde las personas comparten risas y lágrimas, sueños y temores. Una casa es construida de momentos, no de ladrillos. Al-Mustafa observó la reacción de la multitud y, con un suave gesto, añadió: las casas que construís, en muchas ocasiones, son vuestras fortalezas, pero también pueden convertirse en prisiones si las llenáis de temores o posesiones. Cuanto más os aferráis a lo material, cuanto más intentáis llenar vuestra casa de cosas que no son realmente necesarias, más vacía se siente. El verdadero hogar no es el que tiene una abundancia de objetos, sino el que está lleno de cariño, de armonía, de comprensión. Una casa sin amor, sin conexión, es simplemente un lugar donde el cuerpo se resguarda. Pero una casa llena de amor, de afecto, es un templo donde el alma se expande. El viento soplaba suavemente, y Al-Mustafa hizo una breve pausa, observando a sus oyentes con una profunda mirada. Al igual que la casa, el hogar está hecho de momentos, de palabras que se entrelazan y abrazan el alma. Cada conversación compartida, cada comida compartida, cada descanso bajo un techo es un acto de construcción, un acto de amor. La verdadera casa no es el lugar que os contiene, sino el lugar que os permite ser, que os permite crecer. Pero, recordad, dijo Al-Mustafa, no es la casa en sí la que define quiénes sois, sino la forma en que la habitáis. Una casa puede ser grande o pequeña, lujosa o humilde, pero si está vacía de alma, será solo un espacio en el que habitaréis temporalmente. Una casa construida sobre la base del amor, el respeto y la comprensión, sin embargo, será un refugio eterno. Cuando os cuidáis mutuamente, cuando compartís vuestros corazones y vuestras esperanzas, entonces, vuestra casa se convierte en un hogar, y el hogar es la morada de la felicidad y la paz. Con un leve movimiento de su mano, Al-Mustafa señaló el cielo. Las estrellas no son las que brillan por sí solas, sino que son la luz que se refleja en vosotros, en vuestro ser interior. Así también sucede con la casa. No es solo la estructura física lo que la hace especial, sino lo que sucede dentro de ella, lo que se cultiva entre sus muros. La casa es un reflejo de cómo amáis, cómo os cuidáis y cómo compartís vuestras vidas. La multitud se quedó en silencio, profundamente tocada por las palabras de Al-Mustafa. Cada uno de ellos, en su corazón, comprendió que la casa no era solo un lugar al que regresar al final del día. Era algo mucho más grande, un símbolo de su existencia, una representación de su conexión con los demás y con el mundo. Al-Mustafa, al ver que los rostros de sus oyentes reflejaban una nueva comprensión, concluyó: recordad, mis amigos, que no son las paredes lo que hace la casa, sino los momentos que creáis dentro de ella. Es el amor lo que le da forma, lo que la llena de significado. Y cuando entendáis esto, entonces sabréis que vuestra verdadera casa está en el corazón, y que no importa cuán lejos vayáis, siempre tendréis un hogar al cual regresar. Algunas personas comenzaron a susurrar entre sí:
reflexionando sobre sus propios hogares, sobre sus propias vidas. Sabían que Al-Mustafa les había enseñado algo fundamental, algo que transformarían en su día a día. Vivid con corazón abierto, y vuestra casa será un reflejo de vuestra alma, concluyó Al-Mustafa antes de caminar con paso tranquilo, dejando atrás una multitud de corazones tocados por la profundidad de sus palabras. Capítulo 12. Sobre el vestir. Cuando la multitud preguntó a Al-Mustafa sobre el vestir, el sabio, que siempre parecía estar más allá de la superficie de las cosas, comenzó a hablar con la misma serenidad que lo caracterizaba, pero esta vez, con un leve toque de reflexión en sus palabras. Sabía que el acto de vestir no era solo una cuestión de necesidad, sino una manifestación del ser, una extensión de lo más profundo del alma humana. El vestir, dijo, es una forma de comunicación, una danza silenciosa entre el ser interno y el mundo exterior. Lo que lleváis sobre vuestros cuerpos no es solo una prenda de tela o un adorno, sino una extensión de la identidad que elegís mostrar al mundo. Cada elección de vestimenta es un mensaje, un susurro que habla de vuestros deseos, vuestras emociones, de la forma en que os veis a vosotros mismos y al mundo que os rodea. Al-Mustafa observó a su audiencia con una mirada profunda, que parecía atravesar la superficie de sus pensamientos y llegar hasta sus corazones. Sin embargo, continuó, no debéis olvidar que el cuerpo, en su sencillez, no necesita adornos para ser hermoso. La verdadera belleza no reside en lo que cubre la carne, sino en lo que se lleva en el corazón. Los vestidos pueden ser bellos, las joyas deslumbrantes, pero nada de eso tiene valor si no hay pureza en el alma que los lleva. El sabio dejó que sus palabras calaran profundamente entre los presentes. Sabía que todos, de alguna forma, se sentían presionados por las expectativas de la sociedad, las modas que cambiaban sin cesar, y las miradas que evaluaban el valor de una persona por lo que llevaba puesto. El hombre y la mujer, dijo con voz suave pero firme, son más que lo que visten. El verdadero valor de una persona no puede ser medido por las ropas que lleva, por las marcas que exhibe, ni por el brillo que sus prendas reflejan. El valor radica en lo que se lleva en el alma, en la bondad que reside en el corazón, y en la verdad que se expresa en los actos. Al-Mustafa hizo una pausa, dejando que la idea de la verdadera belleza, aquella que no se mide por lo material, se asentara en las mentes de todos los presentes. Vestir es, en su esencia, una expresión de lo que somos, dijo, pero no debéis permitir que el deseo de agradar a los demás os haga perder de vista quién sois en realidad. No os dejéis atrapar por las apariencias, porque las ropas, por más hermosas que sean, no pueden cubrir la desnudez del alma. Así como el árbol no se preocupa de cómo se ve a sí mismo en el bosque, continuó Al-Mustafa, el ser humano no debe preocuparse excesivamente de la imagen que proyecta al mundo. Si vuestra alma es pura, si vuestras acciones son nobles y vuestras intenciones son claras, entonces, aunque llevéis lo más simple, vuestra luz brillará con más fuerza que cualquier vestido lujoso. El viento soplaba suavemente mientras el sabio continuaba. Es importante recordar que las ropas que elegís deben ser cómodas, deben reflejar la comodidad de vuestro ser, sin sofocar la libertad de vuestro espíritu. A veces, el exceso de adornos, el querer ser algo que no somos, nos aleja de nuestra verdadera naturaleza. Los adornos, aunque bellos, no pueden dar paz al alma. Es la paz interior la que transforma todo lo que tocáis en belleza. Al-Mustafa levantó la mirada hacia el cielo, como si estuviera buscando algo en las estrellas. No hay mayor belleza que la de la verdad, y no hay mayor expresión de amor que la de vivir de acuerdo con esa verdad. Vestir debe ser una extensión de ese amor, no una forma de esconder lo que somos, sino una forma de mostrar la dignidad con la que nacemos. Vestid, sí, pero vestid con sabiduría, concluyó. Que vuestras ropas no sean una carga ni una prisión, sino una forma de honrar la dignidad de vuestro ser. Porque la verdadera grandeza no se encuentra en la superficie, sino en la profundidad de quién sois. Que vuestros vestidos reflejen la verdad de vuestra alma, y entonces no necesitaréis buscar la aprobación de nadie, porque la luz que emite vuestra autenticidad será suficiente. Con un gesto suave, Al-Mustafa se retiró, dejando tras de sí un silencio cargado de reflexión. Todos, en sus corazones, comprendieron que las ropas eran solo una capa exterior, pero que el alma, en su pura esencia, era lo que realmente importaba. Capítulo 13. Sobre la comida y la bebida. La multitud se acercó una vez más, sedienta de la sabiduría de Al-Mustafa. Esta vez, su pregunta era sobre la comida y la bebida, esos placeres cotidianos que la humanidad busca con tanta ansia. Al-Mustafa, como siempre, escuchó con atención y, con una paz que parecía ir más allá de las palabras, comenzó a hablar sobre estos elementos esenciales de la vida. Sobre la comida y la bebida. Amigos míos,
Hay mucho que decir, comenzó, su voz suave, pero llena de un eco profundo. La comida y la bebida son necesarias para el cuerpo, sí, pero no deben ser el centro de vuestra existencia. Sois más que lo que coméis o veéis. El cuerpo necesita sustancia para funcionar, pero el alma necesita alimento de una naturaleza diferente. Sin embargo, el modo en que os relacionáis con la comida y la bebida puede revelar mucho sobre quiénes sois, y es un reflejo de vuestro equilibrio interior. Al buscar satisfacción en la comida y la bebida, continuó Al-Mustafa, muchos de vosotros caéis en el error de buscar solo el placer efímero que los sentidos ofrecen, olvidando que el verdadero alimento no reside solo en lo que ponéis en vuestro cuerpo. Hay quienes se entregan a la gula, creyendo que el exceso de placeres puede llenar los vacíos de su alma. Y sin embargo, el exceso solo crea más vacío. La comida y la bebida, al igual que cualquier otro placer mundano, pueden convertirse en una ilusión, una distracción de lo que realmente importa. Al-Mustafa hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran profundamente en los corazones de sus oyentes. No debéis vivir para comer, ni comer solo para satisfacer un deseo pasajero, dijo. Comed para nutrir el cuerpo, para darle la energía que necesita, pero no lo hagáis con avaricia ni con desesperación. La comida es una bendición que debe ser recibida con gratitud, no con codicia. Su mirada se volvió más intensa, como si estuviera penetrando en el alma misma de aquellos que lo escuchaban. La comida, cuando se toma con moderación y gratitud, se convierte en una ofrenda al cuerpo. Pero cuando se toma en exceso, puede convertirse en una carga, una esclavitud de los sentidos que, al final, solo lleva al sufrimiento. Al igual que la bebida, que se convierte en una herramienta para la euforia temporal, pero que nunca llena los vacíos más profundos del ser. Al-Mustafa extendió las manos hacia el cielo, como si invocara una verdad mayor. Recordad que el hambre del cuerpo es temporal, pero el hambre del alma es eterna. No permitáis que el hambre del cuerpo os distraiga de alimentar el alma. La verdadera saciedad se encuentra en la paz interior, en la conexión con el ser, y no en la abundancia de los placeres mundanos. Por supuesto, continuó, la comida y la bebida pueden ser disfrutadas, pero siempre con sabiduría. La comida no debe ser un fin en sí misma, sino un medio para sostener la vida que habita en vosotros. Bebed, sí, pero no dejéis que la bebida os posea. No busquéis consuelo en lo que os da el cuerpo, sino en lo que os da el corazón. La moderación es la clave para una vida plena, pues el exceso siempre lleva a la insatisfacción. El verdadero manjar, dijo con voz suave, es el amor y la compasión que compartís con los demás. Cuando compartís la comida con un amigo, con un ser querido, el alimento se convierte en algo más que una necesidad fisiológica. Se convierte en un acto de generosidad, en una bendición. Y es esa generosidad, ese compartir, lo que verdaderamente satisface el alma. Al-Mustafa hizo una pausa, mirando a cada uno de los que lo rodeaban, como si buscara algo en sus ojos. La verdadera bebida es la que calma la sed del espíritu, no la que embriaga el cuerpo. Los placeres de la comida y la bebida son fugaces, pero el gozo de compartir un banquete con aquellos que amas, el gozo de saber que cada bocado y cada sorbo es un acto de unión, ese es el alimento que trasciende el cuerpo y llega hasta el alma. El viento soplaba suavemente mientras Al-Mustafa hablaba. Y aún más, dijo, recordad que la comida y la bebida no son solo para el cuerpo que os sostiene. Debéis cuidar el cuerpo como el vehículo sagrado que es, pero también debéis alimentar el alma con sabiduría, con amor, con bondad. Cuando coméis, comed con conciencia, con respeto por el alimento, por la tierra que lo ha traído a vosotros, por la vida que os ha permitido disfrutar de ello. La vida misma, añadió, es el banquete más grande, y cada día es una oportunidad para nutrir vuestra alma con la belleza que os rodea. No busquéis la saciedad solo en lo que coméis, sino en lo que sentís, en lo que dais, en lo que recibís. La comida es solo una de las muchas bendiciones que os son dadas, y cuando coméis con gratitud y moderación, estaréis en armonía con el flujo de la vida. Con un leve gesto, Al-Mustafa concluyó. Así que comed con alegría, bebed con gratitud, pero no olvidéis que el verdadero alimento está en lo que cultiváis en vuestro interior. Cuidad del cuerpo, pero también de la esencia que mora en él. Alimentad vuestra alma con la verdad, con el amor y con la sabiduría que trascienden los placeres efímeros. La multitud quedó en silencio, con las palabras de Al-Mustafa reverberando en sus corazones. Sabían que, aunque la comida y la bebida eran necesarias para la vida, había algo mucho más profundo que debía ser nutrido. El alma, el corazón, la conexión con los demás. Capítulo 14. Sobre el crimen y el castigo. La multitud, aún sumida en el eco de las enseñanzas anteriores, miraba a Al-Mustafa con un respeto profundo. Esta vez,
Una voz valiente se levantó entre los presentes, preguntando sobre el crimen y el castigo, dos conceptos que, por mucho tiempo, habían marcado la historia humana con sus sombras de sufrimiento y condena. Al-Mustafa, con su mirada serena, aceptó la pregunta y comenzó a hablar, sabiendo que este tema requeriría una reflexión más profunda sobre la naturaleza humana. Sobre el crimen y el castigo, queridos amigos, hay mucho que debemos comprender, comenzó Al-Mustafa, su voz grave, resonando como el sonido de un río caudaloso que atraviesa el silencio de la montaña. El crimen, en su raíz más profunda, no es simplemente una transgresión contra la ley, sino una herida en el alma misma de quien lo comete, una manifestación de la desconexión con el amor, con la bondad que reside en el corazón humano. Hizo una pausa, sus ojos observando el horizonte lejano, como si las respuestas estuvieran escritas en las estrellas mismas. El crimen es un reflejo del sufrimiento no resuelto, de los deseos insatisfechos que buscan una salida, incluso si esa salida lleva a la destrucción. No debe ser visto solo como un acto de maldad, sino como una señal de dolor profundo, un dolor que el individuo no sabe cómo sanar. La verdadera raíz del crimen no está en las acciones, sino en las emociones no comprendidas, en los pensamientos atormentados que guían esas acciones. Los oyentes estaban cautivos, observando con atención cada palabra de Al-Mustafa, sintiendo la profundidad de sus palabras. Y sin embargo, la humanidad ha buscado siempre castigar el crimen. El castigo, que es visto como la respuesta natural a la transgresión, rara vez aborda la raíz del mal. El castigo impone sufrimiento sobre sufrimiento, y rara vez sana el alma de quien comete el crimen. Es un ciclo interminable que solo perpetúa el dolor. El castigo puede corregir la conducta externa, pero no cambia la naturaleza interna de quien ha errado. Al-Mustafa bajó la mirada, como si pensara en los millones de personas que, a lo largo de la historia, habían sido castigadas, tanto por sus propios actos como por los actos de otros. El castigo nunca será la verdadera respuesta al crimen. Puede llevar a la rehabilitación, pero solo cuando se lleva a cabo con compasión, con el deseo genuino de sanar y no solo de castigar. ¿De qué sirve infligir dolor a un ser ya herido por su propia desconexión con la humanidad? El castigo sin amor solo añade más oscuridad al mundo. Entonces, levantó la cabeza nuevamente, sus ojos llenos de sabiduría ancestral. El verdadero remedio contra el crimen es el entendimiento, la compasión, la reconciliación. Cuando un hombre comete un crimen, no debe ser visto como un enemigo, sino como un hermano perdido que necesita ser guiado de nuevo hacia el camino del amor. La justicia no está en la venganza, sino en la restauración. En lugar de castigar, la humanidad debería buscar sanación, tanto para el que ha cometido el crimen como para aquellos que han sido afectados por él. El castigo debe ser entendido como una oportunidad para la reflexión y la transformación, no como un medio para humillar o destruir. Cada ser humano tiene dentro de sí la capacidad de arrepentirse, de cambiar, de volver a la luz. Y es en la compasión y el perdón donde yace el verdadero poder de sanación. En lugar de castigar al que ha caído, debemos ayudarle a levantarse, a redescubrir su humanidad y el amor que habita en su corazón. Al-Mustafa hizo una breve pausa, y con una voz que era como un susurro de viento entre las hojas, continuó, y también debéis saber que el castigo no solo afecta al que es castigado, sino que contamina a la sociedad entera. Cuando castigáis a alguien, no solo le estáis quitando su dignidad, sino que también estáis arrojando sombras sobre vuestro propio corazón. Pues en el castigo, se refleja la ira y el odio que habitan en quienes lo imponen. Y cuando estos sentimientos invaden el corazón de la sociedad, todos quedan atrapados en sus cadenas. En lugar de castigar, entonces, debéis buscar la comprensión profunda de la naturaleza humana. Deberíais reconocer que todos sois parte de un mismo tejido, que todos compartís los mismos miedos, deseos y vulnerabilidades. Al hacerlo, aprenderéis a tratar al otro no como un transgresor, sino como un ser igual a vosotros, que también busca la paz y la felicidad, aunque a veces se equivoque en su camino. Con una suavidad indescriptible, Al-Mustafa concluyó: en el lugar del castigo, debéis ofrecer el perdón. Y no como una caridad, sino como un acto de amor que tiene el poder de restaurar el equilibrio roto. El perdón no es solo para el que ha errado, sino para vosotros mismos, para liberaros del peso del rencor y la ira. Cuando perdonáis, liberáis el alma, tanto la del que ha errado como la vuestra, pues el perdón es un acto de pura generosidad, un regalo que da vida a ambas partes. El silencio llenó el aire mientras Al-Mustafa terminaba de hablar. Sus palabras dejaron una marca en cada corazón presente, una marca profunda y duradera. La multitud no solo había oído sus palabras, sino que las había sentido, como si algo dentro de ellos hubiera despertado, como si la luz de la comprensión les hubiera iluminado el camino.
Capítulo 15. Sobre las leyes. En un rincón de la multitud, una voz se elevó con cautela, como si temiera interrumpir la tranquila meditación que se había formado alrededor de Al-Mustafa. La pregunta era directa, y la preocupación que la acompañaba era clara. ¿Qué hay de las leyes, Al-Mustafa? Son el fundamento sobre el cual descansan las sociedades, no son las leyes esenciales para la armonía y la justicia. Al-Mustafa, al oír la pregunta, se sumió en una reflexión profunda. Su mirada se alzó hacia el horizonte, donde las montañas se abrazaban al cielo, inmóviles y eternas, como las leyes que gobiernan el universo. Luego, con una calma que parecía surgir de lo más profundo de su ser, comenzó a hablar, y su voz se extendió en el aire como un suave susurro de viento. Las leyes, comenzó, son como el río que fluye a través de la tierra. Son necesarias para ordenar el mundo exterior, para dar forma a la convivencia, para establecer fronteras donde la libertad individual debe cesar para permitir el bienestar común. Sin embargo, como el río que puede arrastrar todo a su paso, las leyes también pueden convertirse en fuerzas destructivas si se desvían de su propósito original. Una suave brisa acarició el rostro de los presentes, como si el mismo viento comprendiera la importancia de sus palabras. Las leyes han sido creadas por el hombre, pero no siempre reflejan la justicia verdadera. A veces, las leyes nacen de las sombras del miedo, la codicia y el ego, y no del amor y la equidad. En estos casos, las leyes no sirven a la humanidad, sino que la subyugan, la atan y la dividen. Las leyes, cuando se alejan de la esencia del bien, se convierten en cadenas que aprisionan el alma, no en puentes que unen los corazones. Al-Mustafa caminó lentamente entre los presentes, sus pasos ligeros, pero sus palabras pesaban profundamente en el ambiente. Las leyes que han sido construidas por los hombres a menudo han sido diseñadas para proteger el poder de unos pocos y dominar a muchos. Y aunque a menudo se las presenta como justas, en realidad son una forma de control. En lugar de buscar la armonía, las leyes a menudo han sido usadas para crear divisiones, para imponer la voluntad de unos sobre otros, para silenciar la libertad y el pensamiento independiente. En un tono suave, pero firme, Al-Mustafa continuó. ¿Pero qué son las leyes sino reflejos de la justicia interior de cada uno de nosotros? La verdadera justicia no puede ser impuesta por ninguna ley escrita, sino que debe nacer de la bondad del corazón humano. Las leyes externas solo son una guía. Son los pensamientos y las intenciones que nos guiamos los unos a los otros los que realmente definen la justicia. Si el corazón del hombre está en paz y en armonía con el bien, las leyes no serán necesarias. El hombre sabrá por sí mismo lo que es correcto, y no habrá necesidad de castigo ni de control. La verdadera ley es la ley del amor, que no busca imponer, sino inspirar. No es rígida, sino fluida como el agua. Al-Mustafa hizo una pausa, su mirada profunda y penetrante, como si estuviera viendo más allá de las almas presentes, en las profundidades del tiempo y la historia. Si miramos las leyes humanas a lo largo de la historia, veremos que han sido formuladas muchas veces bajo el yugo de la necesidad de poder y dominación. Las naciones, los reinos y los imperios se han edificado sobre la idea de leyes que perpetúan las diferencias entre los hombres, que excluyen a aquellos que no tienen voz o poder. Las leyes, en tales casos, son un reflejo de la injusticia y la desigualdad. Es cierto que las leyes son necesarias para la convivencia, pero éstas no deben ser el fin en sí mismas. Las leyes deben ser vistas como un medio, no como un fin, y su propósito debe ser siempre el bienestar común. Una ley que no promueve la paz, la justicia y la libertad es una ley vacía, incapaz de nutrir el alma humana. Al-Mustafa levantó la mano, como si quisiera tocar el viento que soplaba alrededor de la multitud. Y sin embargo, os diré que la verdadera ley no puede ser impuesta desde afuera, sino que debe emanar desde dentro. La justicia verdadera no es un mandato externo, sino una elección interna, el reconocimiento de la humanidad que reside en cada ser. Cuando los hombres viven de acuerdo con la ley del amor, las leyes externas se vuelven innecesarias. La ley más profunda y verdadera es la que reside en el corazón humano, una ley que promueve la paz, la compasión y la comprensión. Al-Mustafa caminó hacia un árbol cercano, colocando su mano sobre su tronco. El árbol no necesita una ley escrita para saber cómo crecer, cómo extender sus ramas hacia el cielo y sus raíces hacia la tierra. Él sigue la ley interna de la vida, una ley que está en armonía con la naturaleza. Nosotros, también, debemos aprender a seguir la ley interna del amor y la justicia. Cuando lo hagamos, las leyes externas perderán su dominio sobre nosotros, porque ya no necesitaremos ser forzados a hacer lo correcto. Lo haremos porque lo sentiremos profundamente dentro de nuestro ser. La multitud escuchaba en silencio, cada palabra de Al-Mustafa resonando en su alma,
como si una luz nueva hubiera sido encendida en sus corazones. El concepto de la ley interna, la ley del amor, comenzó a calar en ellos, transformando su visión de las leyes externas y el orden en el que habían vivido durante tanto tiempo. Al-Mustafa terminó su discurso con una última reflexión. Recordad siempre que las leyes no son nada si no están al servicio del amor, de la paz y de la justicia. Y, sobre todo, recordad que la verdadera ley es la que habita en el corazón de cada ser humano, esa ley que sabe distinguir el bien del mal sin necesidad de castigo o recompensa, una ley que nos conecta con nuestra humanidad y con el amor universal. Con esas palabras, el silencio volvió a reinar, profundo y sereno. Los presentes sabían que las enseñanzas de Al-Mustafa les habrían acompañado para siempre, marcando el principio de un cambio profundo en su relación con las leyes y con la vida misma. Capítulo 16. Sobre la libertad de los individuos. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos de fuego y oro, cuando la siguiente pregunta surgió de una voz que temía ser olvidada en la multitud. Al-Mustafa, háblanos sobre la libertad. ¿Qué es la libertad para el hombre? ¿Y cómo puede vivir realmente libre en un mundo donde tantas fuerzas parecen atarlo? La multitud guardó silencio, como si esperara la respuesta a una de las preguntas más fundamentales de la existencia humana. Al-Mustafa, al escuchar la inquietud en la voz de su interlocutor, levantó la mirada hacia el cielo, como si tratara de captar los secretos de la libertad, que se esconden más allá de lo visible. Luego, sus ojos regresaron al hombre que había planteado la cuestión, y su voz comenzó a fluir con suavidad, pero con una claridad penetrante. La libertad, comenzó Al-Mustafa, es el don más profundo que se ha otorgado al ser humano, y al mismo tiempo, la carga más pesada que puede soportar. Es un regalo, porque solo en la libertad el ser humano puede realizar su verdadera naturaleza, puede ser auténtico y vivir de acuerdo con su esencia más pura. Pero también es una carga, porque la libertad exige responsabilidad, exige conciencia, exige la valentía de ser quien realmente somos. Al-Mustafa caminó lentamente, y cada paso parecía resonar como un eco de sus palabras. Para vivir libremente, el hombre debe comprender primero que la verdadera libertad no radica en la ausencia de restricciones externas, sino en la capacidad de vivir sin cadenas internas. El mundo exterior puede ofrecernos límites, restricciones y leyes, pero lo que realmente limita nuestra libertad son las ataduras dentro de nuestro ser. El miedo, la duda, el resentimiento y la ignorancia son los barrotes invisibles que nos aprisionan. Solo cuando somos libres de estas cadenas internas, podemos experimentar la verdadera libertad. La multitud lo observaba con atención, como si cada palabra estuviera impregnada de una sabiduría infinita. ¿Y qué es esa libertad interior? La libertad del ser, preguntó otro, con voz temblorosa. Al-Mustafa sonrió levemente, y sus ojos brillaron con una luz tranquila. La libertad interior es la paz profunda que nace cuando el ser humano se reconcilia consigo mismo, cuando deja de luchar contra su propia naturaleza, sus propios deseos y sus propias emociones. Cuando el hombre deja de buscar su libertad en el exterior y comienza a encontrarla dentro de su propio corazón. La verdadera libertad no es la habilidad de hacer lo que se quiera, sino la capacidad de hacer lo correcto, independientemente de las circunstancias. El hombre que es libre no es aquel que vive sin restricciones, sino el que es dueño de sí mismo, el que no se ve gobernado por sus pasiones, sus temores o sus apegos. La libertad es la capacidad de actuar de acuerdo con el bien, de seguir el camino de la verdad y la justicia sin ser arrastrado por los vientos del deseo, la ira o la desesperación. La libertad es el poder de ser uno mismo, sin ser condicionado por las expectativas del mundo, sin ser influenciado por las voces externas que intentan moldearnos a su imagen. Al-Mustafa hizo una pausa, y su mirada se fijó en el horizonte lejano, como si pudiera ver más allá de lo que los ojos humanos pueden percibir. Pero recordad, continuó, que la libertad no significa vivir sin responsabilidad. Vivir libremente es vivir en armonía con los demás, con el mundo que nos rodea. No podemos llamar libertad a una vida que solo busca satisfacer nuestros propios deseos egoístas, sin tener en cuenta el bienestar de los demás. La verdadera libertad es aquella que respeta la libertad de todos, que reconoce que en el fondo, todos estamos interconectados. Es por eso que la libertad nunca debe ser confundida con la anarquía, con el caos. La libertad no es la ausencia de orden, sino el entendimiento profundo de que el orden verdadero proviene de la armonía interna, de la alineación de nuestra voluntad con la voluntad del bien universal. Cuando cada uno de nosotros encuentra su verdadera libertad interior, el mundo exterior se alinea en consecuencia. La libertad, entonces, no es algo que se busca fuera de nosotros, sino algo que se cultiva dentro. Algunos creen que la libertad está en el poder de elegir, en la capacidad de hacer lo que deseen.
Pero yo os digo que la verdadera libertad está en la capacidad de elegir lo correcto, de elegir el bien, incluso cuando las opciones en el mundo exterior parecen limitadas. Cuando el hombre se encuentra a sí mismo, y se entiende en su relación con los demás y con el universo, entonces puede tomar decisiones sabias, decisiones libres de la esclavitud de la ignorancia y el ego. Al-Mustafa se detuvo, y todos los ojos se posaron en él, esperando sus últimas palabras. La libertad, queridos amigos, no es un regalo que se nos da desde fuera. Es algo que debemos ganar dentro de nosotros mismos. Y para ganar la libertad, debemos tener el valor de mirar nuestras sombras, de enfrentar nuestras propias limitaciones, y de liberarnos de las ilusiones que nos mantienen prisioneros. Solo entonces podremos ser verdaderamente libres, no de los demás, sino de nosotros mismos. Con esas palabras, la multitud quedó sumida en un profundo silencio. El concepto de libertad, no como una ausencia de restricciones, sino como una conquista interna, quedó grabado en sus corazones. Al-Mustafa había hablado de una libertad que no se puede imponer, sino que debe ser descubierta, cultivada y vivida de manera consciente. La verdadera libertad, como una flor que crece en el corazón, debe ser cuidada con el amor y la sabiduría de aquellos que buscan la paz interior y la justicia universal. Capítulo 17. Sobre la religión. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el eco distante de un río que serpenteaba por el paisaje. Un murmullo se alzó entre la multitud, y alguien, con una voz llena de respeto y curiosidad, preguntó: Al-Mustafa, háblanos sobre la religión. ¿Qué es la religión, y cuál es su verdadero propósito en la vida humana? Al-Mustafa, como si ya esperara esa pregunta, miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. La luz dorada tocaba su rostro, y su presencia parecía volverse aún más etérea, como si fuera uno con el entorno. Luego, con una voz que resonaba profundamente en el corazón de quienes lo escuchaban, comenzó a hablar. La religión, dijo Al-Mustafa, es un puente entre el hombre y lo divino, una búsqueda que trasciende los límites de lo físico y lo material, y se adentra en los misterios de lo inefable. La religión es, en su esencia más pura, la respuesta humana a lo que no puede ser comprendido por la mente limitada, pero que, sin embargo, se experimenta en lo más profundo del alma. ¿Qué es lo divino?, preguntó, como si sus palabras pudieran despertar una nueva comprensión en la mente de los presentes. Lo divino no es algo separado de nosotros, no está más allá de nuestro alcance ni por encima de nuestra humanidad. Lo divino habita en cada rincón de nuestro ser, en cada respiración, en cada pensamiento, en cada acto de bondad y compasión. Es la esencia de lo que somos, la chispa eterna que reside en todos los seres humanos, independientemente de las creencias que puedan profesar. Al-Mustafa caminó lentamente, con pasos que parecían meditar sobre la profundidad de sus palabras. Pero la religión, en su forma más visible, ha sido muchas veces distorsionada, usada como una herramienta para el control, el poder y la manipulación. Las religiones, tal como las conocemos, han sido creadas por los hombres, y a menudo, esas creaciones se alejan del mensaje divino original. En lugar de conducirnos hacia la unidad y la comprensión, las religiones han causado división, separación y conflicto. Sin embargo, continuó, a pesar de estos abusos, la religión sigue siendo un camino, un vehículo para que el ser humano se acerque a lo divino. Pero no debemos olvidar que la verdadera religión no reside en las instituciones ni en los rituales externos. La verdadera religión es una experiencia interna, personal e irrepetible. Es la búsqueda del amor puro, la compasión incondicional y la paz profunda que proviene del entendimiento de nuestra unidad con todo lo que existe. Es cierto que los hombres han creado dioses a su imagen y semejanza, y han levantado templos y santuarios, pero estos son solo símbolos de la búsqueda humana de lo trascendental. La religión no debe ser vista como un conjunto de dogmas rígidos, sino como una guía hacia el despertar de la conciencia, un camino hacia la revelación de nuestra verdadera naturaleza. Al-Mustafa hizo una pausa, como si las palabras ya dichas estuvieran sembrando semillas de reflexión en los corazones de quienes lo escuchaban. La verdadera religión no necesita intermediarios ni intermediarias, porque lo divino está dentro de ti. No está en las palabras de los sacerdotes, ni en las escrituras sagradas, sino en la quietud de tu corazón, en la honestidad de tus actos, en la sinceridad de tus intenciones. Muchos han interpretado la religión como un medio para obtener recompensas en el más allá, como un seguro para la salvación. Pero la verdadera religión no está centrada en el miedo ni en la recompensa. Está centrada en el amor, en la entrega desinteresada, en la transformación del ser. Es vivir cada día con la conciencia de que somos uno con lo divino,
que no hay separación entre lo humano y lo celestial, que cada acción que tomamos es una oportunidad para acercarnos más a esa unidad. El hombre que vive verdaderamente según la religión no se separa del mundo, no se retira en una torre de marfil, sino que se ofrece al mundo, se entrega a los demás, en cada acto, por pequeño que sea. La religión verdadera no es una escapatoria de la vida, sino un medio para vivirla plenamente, con compasión, con gratitud, con reverencia por todos los seres. Entonces, ¿qué es la religión?, repitió al-Mustafa, mirando a cada uno de los presentes. La religión es la aceptación de que todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que somos, está impregnado de lo divino. Es el reconocimiento de que el amor es la verdadera fuerza que sostiene el universo, y que todos somos portadores de esa fuerza, de esa luz que nunca se apaga. Con estas palabras, un profundo silencio llenó el aire. La multitud quedó pensativa, sumida en la reflexión sobre el mensaje que al-Mustafa acababa de compartir. La religión, tal como él la describía, no era una doctrina que dividía, sino una experiencia viva, que unía a todos los seres humanos en su búsqueda común por lo divino. Y en ese momento, todos comprendieron que la verdadera esencia de la religión no se encontraba en los templos ni en las escrituras, sino en cada acto de amor y compasión que emanaba de un corazón abierto. Capítulo 18. Sobre el conocimiento. El murmullo en la multitud se desvaneció mientras al-Mustafa, contemplando las estrellas que comenzaban a asomar en el cielo nocturno, fue alcanzado por la pregunta que había estado esperando. Uno de los presentes, un joven con los ojos llenos de curiosidad, se atrevió a preguntar: «Al-Mustafa, háblanos sobre el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Y cuál es su verdadero propósito en la vida humana?». Una ligera sonrisa se dibujó en el rostro de al-Mustafa, como si la pregunta fuera el eco de un largo viaje hacia el entendimiento. Sus ojos brillaron con la luz de las estrellas mientras hablaba con una voz profunda y serena, como si cada palabra fuera una semilla destinada a germinar en las mentes de sus oyentes. El conocimiento, comenzó, es la luz que ilumina el camino del hombre. Pero no es solo una luz externa. El verdadero conocimiento reside en el corazón, en lo más profundo de nuestra conciencia. Es un proceso continuo de descubrimiento, una búsqueda sin fin que nos lleva más allá de los límites de lo conocido, hacia los misterios infinitos de la vida. El conocimiento no debe ser visto como una acumulación de hechos o información, como si fuera un trozo de materia que se puede poseer y acumular. No, el conocimiento es una danza de sabiduría que trasciende el intelecto. Es un despertar del alma, una comprensión profunda de nuestra existencia y nuestro propósito. Cada acto de conocimiento, cuando es verdadero, es un acto de amor, de conexión con todo lo que nos rodea. Al-Mustafa hizo una pausa, observando las reacciones de los presentes. Demasiado a menudo, continuó, el hombre busca el conocimiento como un medio para dominar, para controlar, para separarse de los demás. Pero este tipo de conocimiento no es verdadero conocimiento. Es solo una sombra que oscurece nuestra visión. El conocimiento que surge del deseo de poder es un conocimiento vacío, porque está desconectado de la fuente misma de la vida. El verdadero conocimiento, dijo al-Mustafa con una intensidad renovada, es aquel que nos lleva a la humildad, a la comprensión de que no sabemos nada, que todo lo que sabemos es solo una pequeña chispa en el vasto océano de la existencia. El hombre que se cree poseedor del conocimiento está atrapado en una ilusión, porque el verdadero conocimiento es infinito e inalcanzable. Cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de cuán poco sabemos. La sabiduría, añadió, no reside en las respuestas que tenemos, sino en las preguntas que nos hacemos. El hombre sabio no tiene respuestas definitivas, sino una curiosidad constante que lo impulsa a buscar, a explorar, a cuestionar. La verdadera sabiduría es la capacidad de vivir con preguntas, de abrazar la incertidumbre, de comprender que lo que sabemos es solo una fracción de lo que hay por descubrir. Al-Mustafa levantó la mano hacia el cielo estrellado. El conocimiento no es solo un proceso mental. No es solo algo que se aprende a través de los libros o de la experiencia. El verdadero conocimiento se obtiene a través de la conexión con lo divino, con el misterio que impregna todo lo que existe. Es un conocimiento que surge del silencio, de la quietud interior, cuando el ego se disuelve y nos convertimos en uno con el cosmos. Este conocimiento, continuó, no es algo que se puede enseñar de manera convencional. No se encuentra en las palabras, ni en las lecciones, sino en la experiencia directa de la vida. Cada ser humano es un canal único a través del cual fluye este conocimiento, y cada uno de nosotros tiene la capacidad de acceder a esta sabiduría divina, si estamos dispuestos a escuchar y a abrir nuestros corazones. Al-Mustafa bajó la mirada hacia la multitud, como si estuviera buscando los ojos de cada persona para conectar con su esencia más profunda.
El conocimiento verdadero no se da desde una posición de autoridad, sino desde una posición de servicio. El sabio no se impone, sino que guía, inspira y comparte. El conocimiento no es un medio para elevarse sobre los demás, sino para elevar a los demás, para compartir la luz que arde en nuestro interior. El hombre que posee el verdadero conocimiento no busca la admiración ni el reconocimiento, porque sabe que este conocimiento no es suyo. Es un regalo que ha recibido y que está destinado a ser compartido. Cuanto más se comparte, más crece. El conocimiento verdadero es un acto de generosidad, de compasión. Es un camino de humildad y de servicio. El conocimiento también es liberación, dijo Al-Mustafa con una calma profunda. Nos libera de la ignorancia, de los prejuicios, de las cadenas que nos atan a creencias limitantes y falsas. Nos libera del miedo, porque el miedo proviene de lo desconocido, de la ignorancia. Cuando el hombre es capaz de ver la verdad, el miedo se disuelve, y con él, las barreras que nos separan unos de otros. Pero no debemos confundir el conocimiento con la sabiduría. La sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento con compasión, con amor, con una profunda conciencia de las consecuencias de nuestras acciones. El conocimiento sin sabiduría puede ser destructivo, porque puede ser usado para fines egoístas, para la división, para el daño. La sabiduría, en cambio, es el fruto del conocimiento que ha sido purificado por el amor. En cada uno de nosotros, concluyó Al-Mustafa, hay una llama de conocimiento esperando ser despertada. No busques fuera de ti lo que ya resides en tu interior. El verdadero conocimiento está en tu ser más profundo, en tu alma, esperando ser reconocido. Y cuando lo reconozcas, verás que todo lo que te rodea es parte de ese conocimiento, que la vida misma es una manifestación de la sabiduría divina. En ese momento, el viento se calmó, y un profundo silencio llenó el aire. Los presentes, tocados por las palabras de Al-Mustafa, sintieron que una nueva comprensión comenzaba a despertar en ellos. El conocimiento no era solo un fin en sí mismo, sino un camino hacia la transformación, un camino de amor, humildad y servicio hacia la humanidad. Capítulo 19. Sobre la muerte. El viento nocturno acariciaba suavemente los rostros de los presentes, mientras Al-Mustafa, con una mirada profunda y serena, se preparaba para hablar de un tema que siempre había estado en la mente de los hombres, pero que pocos se atrevían a afrontar: la muerte. En ese instante, la multitud, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia él, esperando con ansias las palabras que el profeta había de compartir. Y ahora, comenzó Al-Mustafa, con una voz que parecía resonar en los corazones de todos, hablaremos de la muerte, ese paso inevitable que llega para todos los seres. La muerte no es un enemigo, ni una tragedia que deba ser temida. No es la oscuridad ni el fin, como muchos creen, sino una parte integral de la vida misma. Al-Mustafa hizo una pausa, observando las estrellas en lo alto. La muerte es como el último suspiro de un viaje, una transición que nos lleva a un lugar que no podemos conocer con nuestros sentidos, pero que está lleno de promesas y de misterios. La muerte no es una despedida final. Es una metamorfosis, un cambio de estado, un descanso en el viaje del alma. Los ojos de los presentes brillaban con una mezcla de incertidumbre y fascinación. Algunos sentían el peso de las palabras de Al-Mustafa, mientras otros aún no lograban comprender completamente lo que se les estaba diciendo. El profeta continuó, su voz suave pero firme. Vivimos nuestras vidas con el miedo a la muerte, como si ella fuera una sombra que acecha detrás de cada esquina, esperando devorarnos. Pero la muerte no es algo que debamos temer. La muerte es simplemente un retorno al origen, al estado primigenio, a la esencia de lo que somos. Es un regreso a la fuente, al ser eterno que nos da la vida. Imaginad un árbol que en primavera brota con hojas verdes y brillantes. Y en otoño, esas mismas hojas caen al suelo, transformándose, devolviendo su energía a la tierra que las nutre. La muerte es el otoño del alma, donde dejamos atrás lo que ya no sirve, para ser renovados. La muerte no es el final, es la continuidad del ciclo de la vida. Al-Mustafa se volvió hacia la multitud, sus ojos reflejando una sabiduría antigua. El hombre, cuando piensa en la muerte, ve solo el final de su cuerpo físico, la disolución de lo que conoce como yo. ¿Pero acaso no es el alma inmortal? ¿Acaso no es nuestra esencia más profunda, eterna? El cuerpo, en su finitud, es solo un recipiente, una forma pasajera. Pero el alma vive más allá de las limitaciones del tiempo. Cada vez que un hombre muere, es como si una flor se despojara de sus pétalos para dar paso a una nueva flor. La muerte no destruye, transforma. Y al final, todos regresaremos a la misma tierra de donde venimos, al polvo primordial que da vida a todo lo que es.
Así como el río se une al mar y se convierte en parte del vasto océano, así nosotros nos fundimos con el todo, volviendo al principio de todo. Los presentes comenzaron a sentir que algo profundo se estaba revelando. El temor que normalmente acompañaba la mención de la muerte comenzó a disolverse, reemplazado por una sensación de paz y comprensión. La muerte, como el amor, no se puede apresurar ni controlar, continuó Al-Mustafa. Viene en su propio tiempo, como un río que fluye hacia el mar, sin prisa, sin preocupaciones. No es nuestra tarea interferir en su curso. Nuestra tarea es vivir plenamente, con el corazón abierto, en armonía con la vida, sin aferrarnos a lo que inevitablemente debe irse. Es natural temer lo desconocido, dijo Al-Mustafa, pero ¿quién puede temer a aquello que es tan natural como el amanecer? Si el amanecer marca el comienzo de un nuevo día, la muerte es el amanecer de un nuevo ser, un nuevo estado de conciencia, un despertar hacia lo desconocido, pero no menos hermoso. La muerte no separa, une. Es solo un cambio de formas, una metamorfosis del alma. Y aunque el cuerpo físico muere, continuó con suavidad, la verdad es que la muerte nunca separa a los que se aman. El amor trasciende la muerte. Los recuerdos, los momentos compartidos, las huellas que dejamos en los corazones de los demás, no desaparecen con la muerte. Son las semillas que continúan germinando mucho después de que hayamos partido. Al-Mustafa observó las caras que le rodeaban, viendo en ellas una mezcla de reflexión y consuelo. El verdadero reto, dijo con una sonrisa suave, es aprender a morir mientras estamos vivos. Porque vivir en plenitud, sin miedo, sin arrepentimientos, sin aferrarse a lo temporal, es la forma más hermosa de preparación para la muerte. Vivir bien es prepararse para la transición, aceptar la impermanencia y vivir con un corazón abierto. En la muerte, encontramos la verdad de nuestra existencia. Nos damos cuenta de que no somos el cuerpo, ni la mente, sino el ser eterno que trasciende todo. Y cuando el momento llegue, cuando el cuerpo se deshaga y la forma desaparezca, solo la esencia perdurará. El hombre sabio no teme a la muerte, porque sabe que es solo un paso más en su viaje hacia la unidad, hacia el ser infinito. Al-Mustafa, al concluir sus palabras, levantó la cabeza al cielo y suspiró suavemente. La muerte es el final que nunca es el final. Es el regreso a casa. Y en ese regreso, el hombre encontrará la paz que tanto ha buscado durante su vida, una paz que trasciende la comprensión humana, una paz que solo puede experimentarse en la quietud del ser. En ese momento, el viento cesó su susurro, y un silencio profundo llenó el aire. Las palabras de Al-Mustafa flotaron en la atmósfera como un bálsamo, tocando cada alma presente, aliviando los temores, disolviendo las dudas. La muerte ya no era vista como un final aterrador, sino como un puente hacia algo más grande, más misterioso, más eterno. Capítulo 20. El adiós de Al-Mustafa. El sol comenzaba a ponerse, bañando el cielo con tonos cálidos de naranja y rojo. Los últimos vestigios de luz acariciaban las colinas lejanas, y un profundo silencio llenaba el aire. La multitud que había estado reunida alrededor de Al-Mustafa durante tantas semanas, esperando sus palabras sabias, sentía que algo inevitable se acercaba. La calma en el rostro de Al-Mustafa era inconfundible. Sus ojos, que habían observado al pueblo con amor y compasión, ahora reflejaban una serenidad que solo los sabios que han comprendido el ciclo de la vida pueden poseer. Durante mucho tiempo, Al-Mustafa había hablado de los misterios del amor, de la muerte, de la libertad y de la vida misma. Sus palabras habían tocado los corazones de todos, llenándolos de una comprensión profunda sobre el ser, la naturaleza humana y el propósito de la existencia. Pero ahora, en este último día de su estadía en la ciudad, había algo diferente en el aire. Era como si el viento mismo respirara con una cierta pesadez, como si la tierra y el cielo estuvieran atentos a lo que estaba por suceder. Los habitantes del pueblo, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, se habían reunido una vez más alrededor de Al-Mustafa, esperando escuchar sus últimas enseñanzas. Nadie se atrevió a hacer ruido. Incluso los árboles parecían guardar un profundo respeto por el momento que se estaba desarrollando. Al-Mustafa se levantó lentamente, como si cada movimiento fuera un reflejo del ritmo mismo del universo, y con una voz suave pero llena de poder, comenzó a hablar. Amigos míos, dijo Al-Mustafa, su mirada envolviendo a todos los presentes, hemos compartido tanto a lo largo de estos días. Hemos hablado de los misterios del amor, del dolor, de la muerte, de la alegría. Hemos recorrido juntos las sendas del conocimiento y del alma. Y ahora, es el momento de que mi tiempo entre vosotros llegue a su fin. Hubo un murmullo entre la multitud, pero la voz de Al-Mustafa continuó con una claridad que disipaba cualquier duda o temor. El destino me llama,
como llama al río que debe regresar al mar, como llama al sol que debe ceder el paso a la luna. Todo tiene su tiempo, y el mío entre vosotros ha llegado a su fin. No temáis, amigos míos, ni lamentéis mi partida. Lo que nos ha unido no puede ser roto, y lo que hemos compartido se quedará con vosotros en cada respiro, en cada paso que deis. Cuando el día amanezca, continuó con una sonrisa en sus labios, vosotros recordaréis mis palabras, pero también recordaréis algo más importante, que la sabiduría no reside en los labios del maestro, sino en el corazón de cada uno de vosotros. Mi vida no ha sido más que un reflejo de lo que está dentro de todos vosotros. Lo que yo he enseñado es solo un eco de lo que ya sabíais en lo profundo de vuestro ser. Al-Mustafa hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en las almas presentes. El silencio era absoluto, incluso el viento había cesado su canto. Solo el susurro del atardecer acompañaba su voz. El amor que compartimos, la luz que hemos compartido, no desaparece cuando yo me vaya. Porque el amor no tiene forma, ni principio, ni final. El amor es la esencia misma que nos une a todos. A través de él, todos estáis conectados conmigo, con el universo, con el todo. La muerte no puede apartar esa conexión, solo la transforma. Y cuando llegue el momento de que os vayáis de este mundo, recordaréis que no estáis solos, porque el amor es eterno, como la vida misma. Al-Mustafa miró a los ojos de cada persona que lo rodeaba. No temáis la despedida, porque en ella está el nacimiento de algo nuevo. En cada despedida hay una bienvenida. Así como el árbol pierde sus hojas en el invierno solo para renacer con más fuerza en la primavera, así también cada alma se renueva en su partida. Con una voz aún más suave, Al-Mustafa continuó. El verdadero viaje no es hacia el exterior, hacia lo que podemos ver y tocar. El verdadero viaje es hacia lo interior, hacia ese espacio donde el alma se encuentra con la verdad. Cuando mis pies dejen esta tierra, mis palabras no dejarán de vivir. Ustedes serán los portadores de estas enseñanzas. A medida que crezcan, las semillas que hemos plantado florecerán dentro de ustedes. En ese momento, un murmullo profundo recorrió a la multitud, como un suspiro compartido. El momento de la despedida había llegado, pero no estaba marcado por el dolor, sino por una profunda paz. Al-Mustafa cerró los ojos por un momento, como si respirara profundamente la esencia del lugar y de las personas que amaba, y luego, con una última sonrisa en el rostro, agregó: Cuando me haya ido, mirad al horizonte y sabed que estoy allí, en el sol que se pone, en la luna que se alza, en la lluvia que besa la tierra. No me habré ido, solo habré cambiado de forma. Y mientras viváis con amor, mi espíritu caminará siempre junto a vosotros. Con estas últimas palabras, Al-Mustafa se retiró lentamente, no hacia un lugar lejano, sino hacia un espacio sin fronteras, un lugar donde el alma es libre y eterna. Y mientras desaparecía en la luz del atardecer, la multitud permaneció en un profundo silencio, comprendiendo que la verdadera despedida no era un final, sino una continuación. La luz del sol se extinguió lentamente, y la noche comenzó a envolver al pueblo. Pero, en los corazones de los presentes, la llama de la sabiduría y del amor de Al-Mustafa siguió ardiendo, iluminando sus vidas en los días venideros. Este es el final de su viaje, pero no el final de sus enseñanzas. Gracias por escuchar este capítulo del Profeta. Si has disfrutado de las enseñanzas y la sabiduría de Al-Mustafa, no olvides suscribirte y apoyar este canal para seguir explorando juntos más relatos y reflexiones profundas. Tu apoyo significa mucho y nos ayuda a seguir trayendo contenido que inspira y transforma. Nos vemos en el próximo capítulo.